Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 871 Arreglos. Eso no es un problema. Eres libre de hacer lo que quieras. Arnold observó a Douglas arriba y abajo de nuevo, sin ocultar su sorpresa. Parecía no haber conocido nunca al archimago que era cientos de años más joven que él hasta ahora. En ese momento, Priscilla se acercó tan atractiva como un tulipán en flor. Le dijo a Douglas con una sonrisa. Tú, ¿cómo debería decirlo? Tienes una perspectiva asombrosa en tu forma de pensar. Es cierto que estamos tan acostumbrados a ciertos fenómenos de nuestra vida como a nuestras manos y ojos. En la medida en que nos olvidamos de preguntar por qué. Después de 500 años, sentí el impacto cuando volví a tocar la magia por primera vez. Douglas no pudo asentir ante el elogio de la cálida dama. Uno nunca puede dejar de explorar la magia o el mundo. Está bien, no nos demoremos. Sin más preámbulos, Priscilla miró a todos los demás con una sonrisa. Lo más importante ahora es matar a Alfonsol. Mantengamos nuestro plan cuando regresemos. ¿Plan? Los labios de Fernando se crisparon. ¿Esos viejos ya hicieron un plan cuando hablaron en privado? Nielsen, que estaba mórbidamente gordo, miró a Douglas con sus ojos rubí y lo olió. ¿Son esas las preguntas en las que los hechiceros de Antifler han estado trabajando? No es de extrañar que la iglesia te haya vencido. Douglas no discutió con él. Recordó claramente que el remanente del Imperio Aso era mejor en la fusión de la línea de sangre y la modificación del cuerpo. A veces, me pregunto cuál es el poder de las sombras, y de dónde es, y dijo Amanata con una voz impredecible, antes de desaparecer en las sombras de la habitación. Congus, por otro lado, miró a Arnold y habló en su habitual tono espeluznante y áspero. Viejo zorro, haré lo que me pediste, pero si algo sale mal con tu plan, jeje. Después de despedir a los líderes de las organizaciones, Arnold se hurgó la nariz, sin importarle su imagen. Es mucho más agotador comunicarse con esos muchachos que pelear con ellos. No hay ningún fundamento de confianza. Solo podemos dar un paso a la vez. Douglas sonrió. Esta operación será el primer paso para generar confianza. Debemos agradecer al demonio azul. Independientemente de si realmente quiere o no a Alfonsol muerto, nos está dando la oportunidad de una operación conjunta. Será mucho más fácil planificar más operaciones si hay uno primero. Arnold retomó su mirada de un anciano amable. Fernando dijo, no de buen humor, pero tenemos que tener éxito. Si fracasamos, no habrá una segunda operación, a menos que una de las partes esté cerca de la perdición. Viejo, ¿cuál es exactamente tu plan? Solo Arnold y Douglas estaban aquí, así que simplemente llamó al presidente anciano. Arnold no criticó la falta de respeto de Fernando. Respondió con una sonrisa. Es simple. Como dije antes, la Torre de los Destructores atraerá a Alfonsol y las otras organizaciones nos cubrirán y cooperarán con nosotros en el ataque. La Iglesia no sabe que hemos llegado a un acuerdo. ¿Cómo se sentirá atraído? ¿No tienes miedo de que la Iglesia vea a través de él y envíe Art of Time? Últimamente ha estado capturando hechiceros. Fernando no estaba satisfecho con el plan. Incluso si la Iglesia no supiera que tantas organizaciones mágicas habían forjado en secreto una alianza, el señuelo podría verse fácilmente. Arnold miró a Fernando con una sonrisa. Eres solo un hechicero del séptimo círculo, y eres de poco valor en una batalla así. ¿Por qué te preocupas por el plan? Como Arnold esperaba, Fernando, que había sido pasado por alto, dijo enojado. Yo, me convertiré en archimago muy pronto. Jaja. Arnold se rió entre dientes. Es bueno ser joven. Sin embargo, esta operación te necesita. Nadie controla las tormentas mejor que tú. Ten la seguridad. Alfonsol no verá nada malo. Fernando miró al presidente, sintiendo que se habían burlado de él. ¿Cómo exactamente vamos a seducir a Alfonsol para que se vaya de Rentato? No tomaré parte en la operación si no estoy seguro de ello. Jeje. Eso es lo que esperaba que dijeras. Entonces, será mejor que no participes. Tenía miedo de que quisieras unirte a tu imprudencia, dijo Arnold con una sonrisa astuta. Luego prosiguió antes de que Fernando rugiera. Está bien, es solo una broma. La forma específica de atracción solo se puede decidir después de que averiguar la personalidad, los pasatiempos, los estilos y los hábitos de Alfonsol, pero el núcleo será el mismo. El traidor dentro de la Torre de los Destructores contará el secreto a la Inquisición. ¿Traidor dentro? ¿Están al tanto del traidor? Fernando preguntó en estado de shock. Mientras tanto, pensó para sí mismo que el anciano era realmente un viejo zorro nato.
Arnold negó con la cabeza. Fernando, eres demasiado joven e ingenuo. No nos atrevemos a decir que conocemos a todos los traidores que se esconden, pero sí conocemos a algunos, y los hemos puesto en posiciones que no causarán grandes pérdidas. Ahora es el momento de que hagan contribuciones. Luego agregó. A veces, los traidores son más valiosos para nosotros que para nuestro enemigo. Douglas escuchó con una sonrisa, y le pareció extraño que el presidente lo explicara con tanto detalle. ¿Siempre se había comunicado con Fernando de esa manera? Fernando pensó por un momento y básicamente entendió lo que quería decir Arnold. Maldijo de nuevo, viejo zorro. De hecho, después de que Sharp propuso el contrato, usted se involucró automáticamente en la operación y no es necesario inscribirse. Arnold se rió entre dientes. Bien, Douglas, tengo mucha curiosidad acerca de las preguntas de las que habló. ¿Está interesado en una discusión? Con mucho gusto, respondió Douglas sin dudarlo. Los tres regresaron a la Tierra de los Mil Lagos y se comunicaron sobre las preguntas que planteó Douglas, expresando sus ideas no confirmadas. Después de que entraron en la reliquia submarina y revelaron sus cuerpos reales, la sonrisa de Arnold ya se había ido. Frunció el ceño mientras estaba sumido en sus pensamientos. Extraño. Tus opiniones son muy extrañas. No está bien, mientras murmuraba, no se olvidó de pedirle a Lauren, que vino a saludarlos, que reuniera a los vicepresidentes para una reunión. Cuando llegaron League, Ramón y Verónica, Arnold había vuelto a la normalidad. Les informó de la discusión durante la reunión y concluyó. Somos responsables de los dos procedimientos más importantes en la operación. Si lo logramos, lideraremos la cooperación futura. Entre los dos procedimientos, el segundo procedimiento es el ataque real. Douglas y yo nos encargaremos de ello, y Fernando, Congus, Nielsen, Amanata y otras personas nos cubrirán. Ya está decidido. Habló del segundo procedimiento y luego miró a League. El primer procedimiento es distraer a Kryptonia, para que no nos siga en secreto. Fernando estaba muy iluminado. Le preocupaba que el corazón del tiempo también saliera cuando Alfonso se sintiera atraído. Después de todo, nadie estaba seguro de que el tipo solo estuviera interesado en los hechiceros de la Unión. El viejo zorro fue verdaderamente considerado. Si actuamos solos, dos atractivos consecutivos definitivamente se verán como parte de un esquema. Por lo tanto, debemos contar con la ayuda de otras organizaciones. Además, si la brecha entre los dos atractivos es demasiado corta, se verá a través de también. Liga, necesito que vayas al sur y mantengas Kryptonia ocupada durante una semana. Como vicepresidente, mereces su atención. Arnold miró a League solemnemente. Sé que es muy peligroso. Uno puede ser asesinado por Kryptonia después de un momento de descuido. Solo un archimago que sea bueno para escapar y esconderse como tú está calificado para la tarea. Además, debes prestar atención a la forma en que expones tus huellas para que Kryptonia no sospeche. Debes engañarlo haciéndole creer que te está persiguiendo. La tarea era tan peligrosa que incluso Fernando estaba más o menos asustado. Sospechaba que League lo rechazaría, pero League simplemente dijo con calma. Eso no es un problema. Es mi responsabilidad. Douglas conocía muy poco a League como para sentir algo, pero Fernando abrió de repente los ojos como platos. Este viejo siempre había sido mezquino y obsesionado con el poder, pero resultó ser confiable y digno de confianza en un momento tan crítico. Por un momento, incluso la nariz de halcón de League no fue tan horrible como antes. Arnold suspiró. Solo podemos marchar en peligro. Liga, ¿quieres cambiar nuestros roles para que yo distraiga a Kryptonia y tú trabajes junto con Douglas para matar a Alfonso? Como presidente, debería asumir la tarea más peligrosa. League puso una sonrisa. No lo creo. Tu procedimiento es aún más peligroso. Si algo sucede, apenas podrás escapar. En cuanto a mi tarea, al menos todo estará bajo mi control. Está decidido entonces. Arnold se dio la vuelta y miró a Fernando. Fernando, tienes otra misión. Volverá a Rentato y recopilará los archivos de Alfonso, incluidos, entre otros, sus pasatiempos, personalidades, estilo y relaciones. Nunca antes habían considerado asesinar a Alfonso. Entonces, solo recopilaron los archivos como los poderes divinos en los que Alfonso era bueno y sus casos de batalla anteriores. Eso ciertamente no fue suficiente para una misión de asesinato. ¿Serán suficientes unos días? Preguntó Fernando. League estaba a punto de irse al sur y tomaría medidas en un par de días, lo que le dio 5 días como máximo para reunir la inteligencia. Arnold sonrió.
Todo lo que necesitas hacer es recopilar la información secundaria para confirmar la inteligencia principal que obtienes del Blue Demon. ¿Eh? Fernando volvió a quedar atónito. Él fue quien dio la tarea. Debe tener un profundo conocimiento de Alfonsol. ¿Tiene una fuente mejor? Arnold preguntó con una vaga sonrisa. Pero, Fernando estaba lleno de preocupaciones. En ese momento, Douglas intervino. Vete ahora. No habrá ningún problema. ¿Parece entender el significado del presidente entre líneas? Fernando miró a Douglas y luego al presidente Arnold. Pero, ¿por qué no entendió? De repente, sintió que era algo tonto ante los dos. Antes de irse, Douglas fue a ver a Fernando con algunos libros y cuadernos negros. Es difícil encontrar un niño tan interesado en las matemáticas. Aquí hay algunos archivos míos del pasado. Por favor, déselos a Sharp y pídele que se los envíe a Tawai. No hay nada de magia en ellos. Fernando asintió. Bien, también tengo que ofrecerle algunos libros de matemáticas. Capítulo 872 Inteligencia. El Hotel Roasted Fish era tan viejo y despoblado como antes a altas horas de la noche. Parecía que no cambiaba, pero Fernando no tuvo el valor de acercarse. Después de dejar una marca en el área acordada, se fue a un barrio pobre no muy lejos y se escondió en un árbol, mirando las casas en ruinas de abajo. Cuando la luna se elevó al ápice, una persona se acercó a las casas andrajosas pisando el brillo plateado del suelo. Confirmando que nadie seguía al tipo, Fernando se bajó del árbol y dijo en voz baja. Viejo, todavía no estás muerto. Estaré vivo incluso después de que tú mueras. El recién llegado era Old Green. De acuerdo con la orden del presidente Arnold, se quedó en el Hotel Roasted Fish y se mantuvo en contacto con Bluegrass Sharp, pero ya no estaba involucrado en la transmisión y comunicación de los hechiceros dentro de la Unión. Fernando resopló. Viejo, dígale a Sharp que hemos decidido aceptar la misión de asesinar a Alfonsol. Nos gustaría que nos proporcionara todos los archivos que tiene sobre Alfonsol. ¿Qué? ¿De verdad has decidido matar a Alfonsol? ¿El presidente ha contraído tu locura? Old Green no podría estar más sorprendido. A sus ojos, solo enfurecería a la iglesia, y no había la más mínima posibilidad de éxito. En todo caso, toda la unión podría ser destruida. Fernando miró a Old Green con burla. Los cobardes no comprenden la importancia de los riesgos. Pareces confiado. Habiendo vivido durante casi 200 años, Old Green tenía mucha experiencia. Notó el cambio en la situación a partir de la burla de Fernando. Los cobardes también son sensibles. Fernando no tenía la virtud de respetar en absoluto a los viejos. Sin embargo, como un hechicero que salió de la muerte y la sangre viva demasiadas veces, no se olvidó de recordarle a Old Green. No dejes que Sharp sepa que tenemos cierta confianza. Hizo hincapié en algo así, no decir toda la verdad a pesar de que era Old Green con quien estaba hablando. Old Green se burló. ¿Crees que soy tan imprudente como tú? Sin embargo, ¿por qué le pides los archivos a Sharp? ¿No tienes miedo de que te engañe o te informe en secreto a la iglesia? Para cuando atraemos a Alfonsol, Sharp se habrá dado cuenta de que hemos aceptado la misión y estamos tomando medidas. Todavía puede informar a la iglesia para entonces. Es la base de la cooperación y nos ahorrará tiempo en la recopilación de inteligencia. Al principio, eso mismo le molestó bastante a Fernando. Solo decidió venir porque el presidente Arnold y Douglas dijeron que estaba bien. Sin embargo, después de considerarlo cuidadosamente, sintió que había encontrado la llave, aunque todavía no estaba tan seguro como el viejo zorro. Quizás el viejo zorro se guardó algo para sí mismo, y por eso confiaba en Sharp. Old Green asintió. Sharp se ha alojado recientemente en el Hotel Roasted Fish. Parece estar esperando su respuesta. Le enviaré sus palabras ahora mismo. Bien, esos libros y notas de matemáticas son los regalos de Douglas y yo para Atawai. Fernando entregó una docena de libros con tapas negras a Old Green. ¿De verdad quieres que Atawai se embarque en el peligroso camino de la magia? Debido a su relación con el padre de Atawai, Old Green nunca se había alegrado por eso. Fernando se rió entre dientes. Oye, ¿es eso algo que podamos controlar? Viejo, deja tus preocupaciones. Deberías encontrar una dama y tener tus propios hijos mientras no estés muerto. No dediques tu amor redundante a alguien que no lo necesita. Escondió su vaga preocupación en la burla. Old Green guardó silencio al principio. Luego lanzó un largo suspiro. Recuerdo que eras un niño tan encantador, vigoroso y obstinado cuando recién llegaste a la Torre Mágica. Incluso lloraste en secreto cuando tu maestro te criticó. ¿Por qué tu lengua está tan podrida hoy en día?
Fernando se sonrojó cuando se reveló su oscura historia. Una terrible tormenta se formó en sus ojos, pero antes de rugir, Old Grim ya se había desvanecido en la oscuridad y regresó al Hotel Roasted Fish. ¡Qué anciano miserable! Finalmente, Fernando solo pudo maldecir en voz baja, temiendo que alguien en el vecindario se despertaría. Unos 10 minutos después, Old Grim regresó y le dijo a Fernando solemnemente. Sharp acordó proporcionar los archivos de Alfonsol. Se los entregarán mañana a esta hora. ¿Cuál es su reacción cuando se entera de que hemos aceptado la tarea? Fernando preguntó con cautela. Old Grim no pudo haber descuidado esos detalles. Respondió rápidamente sin pensar, estaba un poco sorprendido, pero luego mantuvo una sonrisa de alivio. Bueno, también maldijo, qué montón de ratas arrogantes que no saben lo débil que eres. Os maten a vosotros mismos. Fernando se imaginó la escena en su mente y no notó ninguna anomalía en Sharp. Entonces, asintió con la cabeza. Me esconderé en su hotel y observaré en secreto cómo entrega a los archivos. Uno no podría ser más cuidadoso en un momento así. Fernando no era un joven sin experiencia. Cierto. Aquí tienes una carta de Atawai para ti y Douglas. Debe haber sido escrita hace un par de días. Sharp lo ha estado llevando. Old Grim sacó un sobregrueso de su bolsillo. ¿Una carta para nosotros? ¿Qué escribió? Fernando no creía que Douglas y él se hubieran convertido en los mejores amigos de Atawai después de hablar con ella 2 veces. Estaba bastante aturdido. Después de examinar la carta con magia, la desdobló con cuidado. La letra era agradable y femenina, pero no había una sola palabra más que las preguntas matemáticas copiadas. Jeje, y Fernando solo pudo reír secamente sobre eso. Al día siguiente, antes del atardecer, Fernando se coló en el hotel de pescado asado y se escondió en la cocina detrás del mostrador. Aproximadamente media hora después de la cena, Sharp, que parecía tener un nudo en la nariz, vino solo y arrojó un fajo de papel arrugado a Old Grim. Todos los detalles que conozco están en él. No era ajeno a los asesinatos y sabía qué archivos eran útiles. Después de todo, no era raro que los caballeros trabajaran con los clérigos para matar hechiceros durante el surgimiento de la iglesia. Resopló pesadamente cuando Old Grim lo miró sin decir nada. Si cuestiona la veracidad de los archivos, puede probarlos usted mismo. Soy un cliente, no un sirviente. Luego, abrió su mano. ¿Dónde está la carta? ¿Qué carta? Old Grim quedó brevemente aturdido. La carta a Atawai. Las probabilidades de que fracasen son muy altas. Si no recibo una carta de él uno de estos días, nunca recibiré una carta suya. Sharp despreciaba las capacidades de Fernando y sus colegas como antes. Fernando, que estaba espiando desde la cocina, apretó los puños con furia. Old Grim sacó la carta que estaba llena de respuestas y se la dio a Sharp solemnemente. ¿De verdad quieres matar a Alfonsol? Sintió agudamente la seriedad y el fingido no me importa en la actitud de Sharp porque se conocían desde hacía años. Fernando, por ejemplo, no pudo notarlo en absoluto. ¿Qué piensas? Sharp le preguntó sin dar una respuesta directa. Luego, sacó otra carta de su bolsillo. Estas son las preguntas de Atawai después del aprendizaje de ayer. Fernando no necesitó leer la carta para saber qué contenía. Después de que Sharp tomó un vaso de licor y un pescado asado y estaba a punto de irse, de repente le hizo un guiño a la pared de la cocina. Me descubrió y al cabo de un rato, Fernando salió de la cocina y dijo en la oscuridad donde Sharp desapareció. Old Grim se rió entre dientes. Cuando estábamos en aventuras en el pasado, él siempre fue el mejor descubriendo a los escondidos. O tal vez tiene trucos especiales. Olvidé decírtelo antes. Fernando no tuvo tiempo de rugirle. Leyó con atención la información proporcionada por Sharp. Según los archivos de Sharp y otras fuentes de inteligencia, se puede ver que Alfonsol es un hombre muy duro que detesta a los hechiceros. Es riguroso, si no feroz. Es bueno en las batallas, con muchos casos famosos. Es muy antipático con los nobles. Es por sus contradicciones con la familia Violeta que el Papa lo envió a nuestro lugar y 2 días después, en la reliquia submarina, Fernando informó la situación de Alfonsol al presidente Arnold. Además de ellos, Douglas era la única persona en la cámara fuertemente custodiada. Ramón y Verónica, que no participaron en la operación, habían sido excluidos por motivos de confidencialidad. Arnold hojeó los archivos y escuchó a Fernando. Al final, asintió. La inteligencia es muy valiosa. La operación comenzará probablemente en 1 o 2 días. No debería salir más.
Optimice su estado y espere mi mensaje. Está bien. No he notado nada malo en Sharp hasta ahora. Fernando siguió y observó a Sharp en los últimos 2 días. Estaba bastante orgulloso de no haber sido descubierto. En los 2 días siguientes, Douglas y Fernando intercambiaron conocimientos y elementos con otras personas de la reliquia submarina como lo hicieron los otros hechiceros, sin mostrar signos de que pronto participarían en una operación importante. Sin embargo, cuando estuvieron libres, ya no discutieron las agotadoras preguntas, sino que se mantuvieron listos para la batalla. Después de la medianoche del tercer día, Fernando y Douglas recibieron la orden de Arnold a través de Whispering Wind. Dejaron la reliquia y entraron en los bosques cercanos. El señor presidente está aquí. Douglas descubrió a Arnold antes que Fernando. Antes de que su voz se apagara, Arnold salió de la oscuridad con un rostro serio. Su sonrisa habitual desapareció. Alfonso la ha dejado a Rentato con al menos 7 túnicas rojas de rango superior y caballeros divinos. No pidió la cooperación de los nobles. Douglas asintió primero, pero luego cambió levemente su expresión. Esto es sí. No fue hasta entonces que se dio cuenta de que un hombre cubierto con una capa negra estaba parado en la sombra junto a Arnold. Una vaga niebla negra rodeaba al hombre, haciéndolo parecer espeluznante, y sostenía una larga guadaña en sus manos. Douglas no sintió al hombre en absoluto antes. Fernando se sorprendió aún más. No se dio cuenta del hombre misterioso con el aire intenso de la muerte hasta que Douglas se lo recordó. Es mi sirviente de la muerte, una criatura sobrenatural que equivale al nivel 9. Es mejor en el sigilo. Para ser honesto, apenas lo usé antes, y pocas personas en la Unión lo saben. Sin embargo, esta operación es demasiado importante. Solo puedo sacar mi carta de triunfo primero, esperando que podamos acabar con Alfonso en una batalla y la gravedad de Arnold se había ido, y lo presentó con una sonrisa. También les dijo a Douglas y Fernando cómo cooperar consigo mismo y con el sirviente de la muerte. Douglas y Fernando asintieron aliviados, contentos de que el presidente estuviera haciendo todo lo posible sin ninguna reserva. Vayamos al condado de Sherwell en el norte. Arnold volvió sus ojos hacia el norte. Capítulo 873. El truco de todos. En un bosque en la frontera entre el condado de Sherwell y Rentato, la niebla brillante había cubierto el vasto territorio, suprimiendo los poderes espirituales de los hechiceros y los instintos de los caballeros. En los últimos años del reinado de los elfos, debido al esquema de la voluntad del abismo, aparecieron muchos huecos espaciales en el suelo. Algunos eran pequeños y desaparecieron solos en poco tiempo, pero algunos colapsaron aún más y conectaron diferentes pisos del abismo, convirtiéndose en canales para la invasión de los demonios. Más tarde, gracias a la ayuda del árbol elfo, los elfos sellaron la mayoría de las grietas similares. Sin embargo, el desorden espacial aún persistía en algunos lugares, y este bosque era uno de esos lugares. Entonces, se convirtió en un buen refugio para que los hechiceros se escondieran. En un valle en el interior del bosque, una torre mágica invisible estaba envuelta en la espesa niebla. Esta fue una base muy importante de Tomorrow's Destroyers. Gracias al medio ambiente y su movilidad, aunque la iglesia sabía que muchos brujos se escondían en el bosque y envió a mucha gente a buscar, nadie lo había descubierto nunca. Por supuesto, también fue porque la iglesia no estaba haciendo todo lo posible. Justo cuando estaban cansados de buscar y estaban a punto de borrar el bosque, estalló la guerra en el oeste, y las fuerzas principales se movilizaron al frente en alto. Entonces, el plan tuvo que ser pospuesto. Cracking, Advanced, Must to Time Stop. Terminará la batalla rápidamente. En el borde del valle, Priscilla, que vestía una túnica mágica roja, le dio a Douglas un pergamino y miró a Arnold. Ella dijo con una leve sonrisa. Es muy difícil y costoso crear el pergamino incluso para mí. Viejo zorro, puedo elegir los trofeos primero después de la batalla. Luego, hizo una pausa y dijo. Además, he ofrecido mi torre de destructores. Si el plan falla y la iglesia lo destruye, jeje, tenía una expresión de ya sabes lo que haría en su rostro. La torre mágica, que podía moverse y volverse invisible, era exactamente el nombre de Tomorrow's Destroyers. Después de que su sede se cambió a un lugar mejor y ya no era útil, se trasladó aquí. Fernando no podría haber secundado más la forma en que Priscilla llamó a Arnold. Hasta este momento, no había descubierto por qué el presidente Arnold confiaba en que Sharp no los traicionaría. ¿Fue solo una apuesta salvaje? ¡Qué viejo zorro! Arnold dijo con una sonrisa. Aunque han pasado casi 300 años desde que te convertiste en archimago, todavía soy un señor que te vio crecer.
Por favor, muéstrame un poco de respeto. Su respuesta evasiva ciertamente no satisfizo a Priscilla, quien resopló pesadamente. ¿Un estudiante de último año? ¿Quién me propuso matrimonio al principio solo para ser rechazado? Decirá. Fernando se echó a reír cuando se enteró de la oscura historia del presidente que no conocía. Sabía que Priscilla tenía un marido que fue asesinado por la iglesia, pero no sabía que ella estaba con otra persona antes. Sonrojándose, Arnold dijo. Yo estaba en mis mejores años en ese entonces, no tan viejo como ahora. Priscilla había preparado su propia vía de escape. Entonces, en lugar de continuar con la pregunta, miró al sirviente de la muerte junto a Arnold con gravedad y preguntó. ¿Quién es este? Puedo decir que es fuerte, pero algo no está bien. Es mi sirviente de la muerte, una criatura sobrenatural igual al nivel 9, explicó Arnold de nuevo. Un sirviente de la muerte. No me extraña que me dé la sensación de estar muerto. Priscilla asintió aliviada. Congus, que estaba detrás de ellos, dijo groseramente. Viejo zorro, después de que la operación tenga éxito, tienes que prestarme a tu sirviente de la muerte por un tiempo. No es normal. Quizás contenga los misterios de la muerte. Liderados por Priscilla, todos llamaban a Arnold viejo zorro. Yo también lo he notado, pero nunca sé por qué. Arnold abrió los ojos, sin rechazar ni aceptar la solicitud de Congus. Los ojos de Congus brillaron. Cuando estaba a punto de seguir preguntando, el gordo Nielsen abrió la boca y dijo con frialdad. Probablemente venga Alfonsol, ¿y todavía estás de humor para charlar? Todos los hechiceros de Silvana son tan poco fiables como tú. En ese caso, tenemos que reconsiderar la peligrosidad de nuestra cooperación. Jeje. Congus cerró la boca. Priscilla miró a Manata que permanecía en la sombra en silencio y asintió. Según las noticias del sur, Critonia todavía está detrás de League. Por lo tanto, seguiremos con nuestro plan. Se dio la vuelta y voló de regreso a la torre de los destructores. Después de todo, Alfonso notaría que algo anda mal si no hubiera hechiceros dentro. Nielsen y Congus volaron en direcciones diferentes, tan lejos que estaba más allá de lo que Alfonso podía buscar y notar. También estaba fuera del alcance para ellos reforzar la torre de destructores de inmediato. Amanata también había desaparecido de la sombra durante mucho tiempo. Fernando, tú estableces el círculo mágico y mantienes este lugar en una tormenta, preferiblemente durante 2 horas. Arnold llevó a Douglas y Fernando a una cripta cercana y se derritió por completo en la sombra con un extraño hechizo. Especuló que Alfonso llegaría en 1 hora porque al traidor le dieron una ubicación incorrecta, lo que engañaría al enemigo pero eventualmente lo llevaría a este lugar. Auge. Gracias al arreglo de Fernando, rayos cayeron sobre los árboles y los prendieron fuego. ¡Ualala! Las nubes se juntaron y la lluvia cayó, haciendo que el lugar pareciera el fin del mundo. Nadie pudo sentir nada. Arnold no tenía miedo de que Alfonso pudiera descubrir que la tormenta había sido manipulada. Después de todo, este lugar era una base importante de la Torre de los Destructores. Era perfectamente normal que se hubieran establecido tales círculos de sigilo e interferencia. El tiempo pasó un segundo tras otro. La Torre de los Destructores, en medio de la tormenta y la oscuridad, se parecía cada vez más a un monstruo que estaba a punto de tragarse el mundo. Arnold y Douglas se mantuvieron absolutamente tranquilos con los hechizos como mente mecanizada. Fernando, que no necesitaba atacar, miraba ansioso el bosque oscuro. Si algo saliera mal en la operación, la mitad de las organizaciones mágicas de Olm quedarían paralizadas. El objetivo está aquí. El viento que soplaba trajo la voz sombría y sin emociones de Amanata. Incluso Douglas no pudo evitar mantenerse erguido, agarrando el pergamino de Cracking Advanced en sus manos. Auge. Varios minutos más tarde, una columna de luz envuelta en fuego descendió del cielo, iluminó la oscuridad y golpeó la torre de los destructores de manera abrumadora. Los símbolos y patrones brillaban alrededor de la torre mágica transparente, construyendo círculos mágicos de defensa que bloqueaban el pilar de luz. En este momento, un anciano con una túnica roja apareció en el cielo. Su rostro arrugado estaba lleno de odio y satisfacción. A su alrededor, varias túnicas rojas y caballeros divinos brindaban protección en la formación de batalla. En el bosque cercano, obispos, reverendos y vigilantes nocturnos con guantes negros emergieron, bloqueando el camino y matando a los hechiceros escondidos. Arnold y Douglas no atacaron de inmediato, sino que esperaron los comentarios de los otros archimagos. Los caballeros de oro escondidos detectados, la voz de Congus llegó primero desde la tormenta. Nielsen también dio sus comentarios muy pronto.
Varios observadores nocturnos de rango superior han establecido un círculo de poder divino y están listos para activarlo en momentos críticos. Hay enemigos en la sombra, dijo simplemente a Manata. Alfonsol es bastante cauteloso. Ha traído más hombres de los que pensábamos. Debe haber planeado contrarrestar una emboscada al enemigo en caso de un accidente, le dijo Arnold a Douglas en el vínculo telepático. Vamos a hacerlo. A lo lejos, Kongus, con su glamorosa túnica negra, salió volando repentinamente de debajo del suelo. El cráneo brillaba con frialdad bajo los rayos y sus dientes se abrieron, dejando escapar aullidos invisibles. ¡Wow! Por encima de los árboles, detrás de las rocas y entre los arbustos, los clérigos y los vigilantes nocturnos salieron corriendo, gritando. Su piel comenzó a enconarse y sus ojos estaban enrojecidos. Se lanzaron sobre sus compañeros que estaban luchando por resistir. Después de solo un breve momento, se habían convertido en espectros. Mientras tanto, las calaveras se levantaron del barro ablandado. Los zombies y los ghouls declararon la llegada del reino de la muerte. Antes de que el caballero dorado escondido pudiera reaccionar, ya estaba rodeado por los no muertos. Kongus no decidió luchar con su vida. Naturalmente, eligió sus hechizos en consecuencia. Por otro lado, Nielsen también salió volando de su refugio, pero su apariencia había cambiado mucho. Su grasa ahora estaba tensa, llena con los patrones únicos de los gigantes de hielo. Su ojo izquierdo apareció, convirtiéndose en un demonio ojo marrón con colillas flotando a su alrededor. Su ojo derecho estaba gris y oscuro, y lo que vio se convirtió rápidamente en una piedra. Y tentáculos pálidos crecieron de su cabeza y de su cuerpo, como si fuera un pulpo deshidratado. Su boca colapsó, dejando al descubierto sus colmillos. Su mano derecha estaba llena de gusanos, y los dedos incompletos llevaban el intenso hedor de la muerte. Su mano izquierda estaba cubierta de escamas de pescado, que se mezclaban con arcos eléctricos. Su espalda tenía un par de alas de murciélago que eran similares a las de los vampiros. Y la mitad inferior de su cuerpo se convirtió en 4 patas de caballo peludas, parecía un monstruo de la peor pesadilla. Aliento de dragón, relámpagos, petrificación, congelación, invocación de muerte, disparos de rayos, robo de mentes, aunque estaba solo, Nielsen cargó como un ejército de hechiceros, trayendo problemas inimaginables a los observadores nocturnos, reverendos, obispos y divinos. Caballeros. El círculo de poder divino que establecieron en secreto fue saboteado de inmediato. Los clérigos y los vigilantes nocturnos de otras direcciones se sintieron aún más intimidados. Oyeron gritar a sus compañeros y los vieron desaparecer en la oscuridad, pero no pudieron encontrar ningún enemigo. Después de que Arnold dio la orden, Douglas inmediatamente rompió el pergamino de Cracking, Advanced, hacia Alfonsol. En términos generales, el Cracking, avanzado, debe realizarse después de Time Stop. Sin embargo, dado que Alfonsol confiaba en venir y destruir la torre de destructores, era muy probable que hubiera traído artículos extraordinarios que podrían resistir el efecto de Time Stop. Por lo tanto, Douglas cambió intencionalmente el orden. Grieta. 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 Bajo el ataque repentino, diferentes luces estallaron del cuerpo de Alfonsol, espléndidas como fuegos artificiales. Tiene elementos que pueden resistir Time Stop. Douglas lo sintió agudamente. En ese momento, una enorme sombra apareció ante Alfonsol. El sirviente de la muerte de Arnold, arrastrando la guadaña larga, cortó a Alfonsol, obligándolo a defenderse con poder divino. La intensa niebla de la muerte alrededor del sirviente de la muerte bloqueó los ataques subconscientes de las otras túnicas rojas y caballeros divinos. Sin demora, Douglas lanzó Time Stop después del tiempo de reutilización. El hechizo se lanzó con éxito. Sin embargo, descubrió, para su sorpresa, que no era ansiedad o pánico en el rostro de Alfonsol, sino una sonrisa casual. Capítulo 874 Inesperado. Time Stop entró en vigor. El brillo de la luna se desvaneció, la oscuridad desapareció, los rayos se congelaron en el cielo y el agua de lluvia cristalizó en paz. Al mundo entero no le quedaba nada más que un vago gris. Alfonsol era como un insecto congelado en el hielo cuando estaba en el rango del hechizo, manteniendo la extraña postura. En ese momento, una grieta pasó por el tiempo detenido y entró en los oídos de Douglas. Luego, el gris se rompió centímetro a centímetro como un cristal roto. El mundo se vino abajo de inmediato. ¿Quién es? Desde que aprendió el hechizo del noveno círculo, Douglas nunca se había encontrado con una situación así cuando realizó Time Stop. Una fuerza externa había roto el efecto del hechizo.
A pesar de que era bueno para controlarse y se había mejorado con muchos hechizos, todavía estaba bastante sorprendido. Los trozos de hielo volaron y Alfonso volvió a la normalidad. Sin embargo, los rayos todavía se ralentizaron y el agua de lluvia casi se detuvo. Lo único nuevo era un río reluciente del cielo que corría tan imparable como el tiempo. El abrumador río del tiempo despertó a todos en el efecto de Time Stop y rompió el silencio definitivo. Cubriendo el bosque a decenas de kilómetros, las ondas hicieron que todo fuera brumoso como si estuvieran debajo del agua. Arnold, Douglas y Fernando, que estaban cerca, y Nielsen, Congus y Amanata, que estaban más lejos, todos parecían haber sido arrojados a un ámbar transparente. Avanzaron hacia el río del tiempo en el centro de forma lenta pero segura. Sus rostros eran diferentes, algunos enojados y otros sorprendidos, pero ninguno de ellos podía controlarse, como ninguna criatura inteligente podría resistir el paso del tiempo. Critonia. Priscilla, que estaba en la torre de los destructores, estaba en mejores condiciones. Descubrió, para su sorpresa, que la fuente del río del tiempo era un joven peludo. Su cabello negro bailaba locamente, sus manos y su espada larga estaban todas llorosas, y miraba hacia abajo con sus ojos azules en burla y orgullo. Era exactamente Art of Time Critonia. Pero según la inteligencia, Critonia todavía estaba distraída en el sur. Después de que su espada cortó, el sirviente de la muerte delante del río del tiempo fue cortado por la mitad sin un sonido, y los pedazos de carne podridos se convirtieron en cenizas. Su cráneo, manos y costillas se rompieron. Un ataque de su espada ya era tan intimidante. Corazón del tiempo. Critonia. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo estar aquí? Congus, Nielsen, Douglas y el resto miraron a Arnold. ¿No había enviado a Leage para distraer al hombre del sur? ¿No se confirmó que estaba en el sur de varias fuentes? Mientras miraban a Arnold, también estaban realizando magia para liberarse. Sin embargo, bajo la influencia del río del tiempo, sus movimientos y sus mentes se habían ralentizado. No pudieron lanzar ningún hechizo rápidamente. Por un momento, todo el mundo se sintió atrapado por el miedo, la confusión, la conmoción y la desesperación. ¿Eres tú? Priscilla casi escuchó un largo suspiro de Arnold. Soy yo. Alguien apareció detrás de Critonia. Estaba arrugado y tenía una nariz de halcón. Era Leage, el vicepresidente de la Unión de Hechiceros, y el archimago que fue enviado para distraer a Critonia. Su rostro estaba tan sombrío como antes, pero ahora esbozó una sonrisa deliciosa y cruel. Su voz hizo eco dentro de cada alma. Solo vendía algo de inteligencia para mis beneficios, y nunca pensé en destruir la organización. Sin embargo, me enviaste a una misión tan peligrosa. Tú tienes la culpa de tu situación ahora mismo. Jaja. Gracias a la inteligencia de Leage, finalmente existe la posibilidad de destruir completamente sus organizaciones. Alfonso se rió cruel y alegremente. Las túnicas rojas y los caballeros divinos cercanos rápidamente se acercó y lo protegió. Maldito traidor. Fue la primera idea que tuvieron en mente Priscilla, Nielsen, Congus y Amanata. Fernando incluso gritó en voz alta. Viejo, sucio traidor. El tiempo saturó el valle y el bosque como agua. Todos los hechiceros dentro del rango cometieron tantos errores al lanzar sus hechizos que no pudieron escapar en absoluto. Estaban devastados y frustrados. Los hechiceros de rango superior como Congus comenzaron a prepararse para destruirse a sí mismos con el fin de resucitar en otros lugares. Después de cortar al sirviente de la muerte de Arnold y limitar la operación de todos, Critonia levantó su espada larga nuevamente y todos escucharon su voz clara. Es una lástima que solo haya unos pocos archimagos, se podía sentir un leve orgullo en su tono. No consideraba que Arnold, Douglas ni ninguno de ellos fueran importantes en absoluto. Todo el mundo se veía lúgubre como si la muerte estuviera cerca, excepto el Lich que solo tenía huesos. La intimidación de un caballero legendario de nivel 2 no debía subestimarse. Apenas Critonia había terminado su comentario cuando un rostro surgió repentinamente de la oscuridad detrás de él. El rostro era enorme y estaba cubierto con una capucha negra. Sus ojos eran dos fuegos pálidos, y abrió la boca dejando escapar sílabas que nadie más podía escuchar, como si fuera el dios de la muerte reencarnado. Un remolino negro surgió de la planta de los pies de Critonia y lo envolvió a él y a Leage. El remolino estaba tan borroso como el humo. Docenas de clérigos y vigilantes nocturnos por debajo del rango superior no hicieron nada más que mirarlo, pero sus cuerpos rápidamente se descompusieron en esqueletos perdidos.
Los huesos del sirviente de la muerte que Critonia acababa de picar explotaron y soltaron un humo pálido que consumió instantáneamente el bosque y el valle. El cráneo, por otro lado, saltó y cayó en el centro de la enorme cara, forzando a una figura alta y delgada con una larga túnica negra detrás en el aire. Los rostros de las almas lo rodeaban y lloraban miserablemente, como si lo alabaran y cantaran. La figura era muy similar a la del sirviente de la muerte en este momento, excepto que la guadaña negra había sido levantada, como si estuviera lista para cosechar vidas. ¡Ah! En el humo pálido, una túnica roja de repente gritó. Su alma fue extraída de su caparazón y se derritió en el humo. Las almas de muchos otros reverendos, obispos, vigilantes nocturnos y caballeros divinos también volaron y se unieron al carnaval de espíritus en el humo. Los árboles se marchitaron y las criaturas se pudrieron. Excepto por los hechiceros y algunos clérigos, el lugar ya era un reino sin vida de los muertos. El humo pálido comenzó a contraerse, y los rostros borrosos del dolor y el miedo flotaron en él, construyendo una jaula que atrapó el remolino negro. De repente apareció una grieta en el remolino negro y las ondas acuosas se extendieron. Mientras tanto, una túnica roja y un caballero divino detrás de Alfonsol de repente se desbocaron. Uno de ellos convocó una tormenta de fuego y el otro se destruyó a sí mismo. Alfonsol, sorprendido desprevenido, se hizo añicos. ¿Usted? Alfonsol, que aún se regodeaba, no lo vio venir en absoluto. Una vaga conmoción quedó atrás a pesar de que estaba muerto. Critonia, con la espada larga del tiempo, salió del remolino negro y captó la escena. Leage, sin embargo, se había transformado en un cadáver seco que no tenía agua. Cayó del cielo y ninguno de sus hechizos para salvar la vida resultó útil. La incredulidad y el miedo se congelaron en su rostro. Azote del cerebro, intromisión en la memoria, tormenta de la muerte, niebla de los espíritus. Critonia murmuró algo antes de mirar a la misteriosa persona fuera de la niebla con solemnidad y sorpresa que estaba siendo admirada por las almas. Tananois, mientras hablaba, su cuerpo se volvió borroso y avanzó de manera impredecible con su espada larga, como si estuviera viajando en diferentes espacios, para evitar el bloqueo de la niebla de los espíritus. Los cambios ocurrieron tan rápido que Priscilla, ni Elson ni el resto de ellos no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que escucharon las palabras de Critonia. El Señor de la Muerte. Ni Elson no podría haber sonado más encantado. El Señor de la Muerte. Congus, Priscilla y Amanata, por otro lado, estaban tan sorprendidos que les costaba creerlo. Douglas fue el primero en volver en sí mismo, pero no intervino hace un momento porque se dio cuenta de que no era lo suficientemente capaz para involucrarse en absoluto. En este momento, miró a Arnold confundido, divertido y conmocionado. ¿Cómo se convirtió su sirviente de la muerte en el Señor de la Muerte Tananois, que fue la leyenda principal en el pasado y el último cónsul del Imperio Aso? ¿Cuántas cosas había mantenido en secreto el chico? Viejo zorro, ¿de qué se trata todo esto? Fernando rugió, sintiendo que lo habían engañado. Su participación en la operación importaba poco. Arnold no pareció sorprendido en absoluto. Tosió y dijo: «Salgamos de aquí primero. ¿O tal vez quieres estar involucrado en una batalla de leyendas?» Mientras hablaba, un colorido arco iris voló de sus manos y estalló en brillantes fuegos artificiales en el cielo. Al no tener tiempo para preguntar y vencer a Arnold, Priscilla lo miró y dejó correr la torre de los destructores. Congus, ni Elson ni Amanata se dieron la vuelta y se fueron solos para la cita que acordaron antes. Douglas y Fernando siguieron a Arnold para escapar por el bosque. De repente, sintieron algo y levantaron las manos, solo para descubrir que se abrió una brecha en el cielo de la batalla, y un anciano delgado salió con los ojos cerrados. Desde el norte, también se acercaba una niña fría y hermosa que parecía una escultura de hielo. Tormenta mental. Aurora Ual. Dos voces sofisticadas vinieron de lejos. Fernando miró a Arnold. Entonces, ¿el objetivo real de la operación es en realidad de Art of Time? ¿De qué se trataba Leage? Ha sido restaurada la vieja de la muerte al nivel 3. Tos. Como dije antes, a veces, los traidores son más valiosos para nosotros que para nuestro enemigo. Arnold lo miró con una sonrisa. Capítulo 875. El deseo de Arnold. Fernando sintió que casi se ahogaba y apenas podía respirar. El viejo zorro los había engañado a todos. Para empeorar las cosas, incluso dio una pista por adelantado. Parecía que el tipo los estaba mirando para engañarse como si estuviera disfrutando de una obra de teatro. No es de extrañar que no le preocupara en absoluto que Bluegrass Sharp se arrepintiera y los entregara.
Conteniendo su furia, Fernando voló fuera del bosque con Arnold. Las secuelas de una batalla de leyendas muy probablemente podrían destruir este lugar. Ha recuperado el Señor de la Muerte la fuerza del nivel 3. Douglas repitió una de las preguntas de Fernando. En este momento, a él le importaban las fortalezas de las dos partes más que cualquier otra cosa, y los detalles podrían dejarse para discutir cuando terminara. Las luces y las sombras cambiaban en lo profundo del bosque, como si innumerables fantasmas deambularan por el interior. Fue de lo más intimidante. Arnold entrecerró los ojos y miró hacia atrás, sonriendo como un zorro real. El Señor de la Muerte fue gravemente herido por el Papa. Su cuerpo, su alma y su filacteria se rompieron, y murió casi por completo. Afortunadamente, no fue la llegada de Dios lo que utilizó el Papa. Más tarde, el Señor de la Muerte revivió como una vida alquímica a través del núcleo del alma que conservó a través de artes legendarias y fundiendo las piezas del alma de otras personas. Luego, reformó su cuerpo. En el vínculo telepático, les contó sobre el Señor de la Muerte sin prisa, como si no tuviera ninguna duda sobre el resultado de la batalla en absoluto. Después de todo, el Señor de la Muerte solía ser una de las principales leyendas que comandaba una legión de muertos vivientes. A pesar de que no era tan fuerte como antes, no debería ser un problema para él lidiar con el corazón del tiempo que aún no había alcanzado el nivel 3. Sin embargo, la conciencia principal era propensa a los conflictos de las piezas del alma. La mayoría de los modelos mágicos estaban incompletos. Como resultado, no pudo recuperar su fuerza máxima durante mucho tiempo. Hace una docena de años, basado en su investigación y comprensión del alma, Tananois finalmente absorbió las otras piezas y recuperó la fuerza del nivel 3 legendario. Quizás regrese a la cima en unas pocas décadas. Entonces la batalla no debería ser un problema dijo Fernando inconscientemente. La conclusión se basó en la realidad. Después de la prolongada guerra del alba, todos sabían claramente que los hechiceros eran más fuertes que los caballeros y los clérigos del mismo nivel. Sin embargo, el tiempo que tardaron los hechiceros en crecer fue mucho más largo. Por eso se quedaron atrás. Además, los nigromantes, que representaban la muerte, la resurrección y la vida, se encontraban entre los hechiceros con mayores habilidades de combate gracias a su profundo conocimiento del alma. También fueron más fatales e impredecibles. Por lo tanto, a pesar de que Critonia tenía el linaje mutado de los dragones del tiempo, no tenía ninguna posibilidad de derrotar a un nigromante que estaba a un nivel más alto que él. Todo lo que quedaba por ver era si podía aprovechar la oportunidad momentánea de huir. Arnold sonrió y no respondió a Fernando. En cambio, se ofreció a explicarles la operación. De hecho, cuando me comuniqué con Redelle, Supreme Sul y los otros grupos, intenté saludar a las tres leyendas y recibí una respuesta satisfactoria. Ya habían llegado al borde del bosque negro. Entonces, se dieron la vuelta y volvieron a mirar el campo de batalla de las principales leyendas. En este momento, en medio de la niebla donde innumerables almas estaban luchando, una luz parpadeante brumosa se apagó. Todos los obstáculos en su camino parecían ilusorios y no podían detenerlo en absoluto, como si estuvieran en espacios diferentes. El poder del espacio y el tiempo es realmente notable, remarcó Douglas en el vínculo telepático. Apenas había concluido su frase cuando el cielo, ligeramente iluminado por la nieve, volvió a oscurecerse. Un enorme dragón revoloteó y descendió. Todos sus músculos estaban podridos y el pus fluía por todas partes. También respiraba fuego pálido. Era un dragón lich, una criatura legendaria no muerta. El dragón de la muerte desplegó sus alas y cubrió la mitad del bosque en absoluta oscuridad. El desvanecimiento. La luz del tiempo se consumió. Solo se podía ver vagamente que la luz seguía luchando y cayendo a pedazos. En el cielo a su alrededor, dos sombras gigantes emergieron nuevamente. Uno de ellos era una momia que estaba cubierta con tela marrón. Era tan fuerte que Douglas y Fernando podían percibirlo claramente desde lejos. El otro era un monstruo al que solo le quedaban esqueletos. Era incluso más gigantesco que el dragón lich, como los huesos que dejaron los monstruos legendarios en el océano ilimitado. Las dos criaturas no muertas que sin duda eran legendarias se unieron a la profunda oscuridad que creó el dragón lich. Por tanto, se eclipsó la última neblina de la luz. En el bosque, zombis, momias, fantasmas, espíritus, perros sin piel y otras criaturas no muertas treparon y cubrieron la oscuridad como una marea creciente. Un nigromante legendario es realmente espantoso, particularmente uno que se apodera de la dura legión de los no muertos. Critonia está condenada. Sabiendo mucho sobre nigromancia, Fernando se quedó bastante asombrado por lo que vio.
Para las otras clases legendarias de la escuela de la nigromancia, como el gran maestro de la palidez o el semidios Lich, aunque también tenían muchos ayudantes, no podían compararse con el señor de la muerte. Esas dos clases estaban más enfocadas en habilidades misteriosas y ataques de alma. Si el Papa no hubiera destruido la legión principal del Señor de la Muerte, se habría resistido a la mayoría de las leyendas de Olm por su cuenta. Debe tenerse en cuenta que tuvo dos sirvientes de la muerte de nivel 3 en sus mejores días. El bosque estaba absolutamente tranquilo sin ningún ruido. Era extraño y aterrador a la vez, lo que les hacía imposible conocer el progreso de la batalla. Por tanto, Fernando solo pudo mover la mirada hacia atrás y continuar, una respuesta satisfactoria. ¿No mencionó el viejo zorro que solo ganando el apoyo de los nobles se podría convencer a las organizaciones que tenían 3 hechiceros legendarios para que se unieran? ¿Fue otra mentira? Arnold lo miró a él y a Douglas y dijo con calma. Aunque su excelencia Tananois no está satisfecho con la decisión del imperio y no está dispuesto a ir a alto para ayudar, como uno de los mejores expertos del mundo, comprende muy bien la situación y sabe que esto es la última oportunidad para salvarse. Mientras que la fuerza principal de la iglesia está estancada por Abel, Drácula, Danisos y las otras leyendas en el oeste, él tiene que salvarse a sí mismo. Después de que todo esté arreglado, no será mejor que una rata en la cuneta. Esta es la última oportunidad. Es la muerte o una vida mejor. Todo el mundo lo sabe muy bien. Incluso si no los saludara, habrían tomado alguna medida recientemente. Entonces, Arnold se rió entre dientes. No nos prestaron mucha atención al principio, pero el contrato de Sharp me inspiró a planificar esta operación. El objetivo real siempre ha sido Tritonia desde el principio. No es de extrañar que estuvieras tan entusiasmado con el contrato aleatorio de Sharp sin mucha confirmación. Fernando se sintió aún más frustrado por no haber visto eso. En retrospectiva, se dio cuenta de que el viejo zorro era demasiado apasionado. Arnold sonrió y no dijo nada. Douglas, por otro lado, asintió con la cabeza. Incluso estábamos convencidos de que estaba destinado a matar a Alfonsol. ¿Cómo pudo Tritonia haber sospechado de nosotros? Pero, ¿y si Leage no fuera un traidor y el corazón del tiempo no vino? Fernando ya sabía que el contrato de Sharp era solo un disfraz para cubrir el objetivo real, pero aún tenía dudas. Arnold hizo una mueca como un zorro que acaba de robar un pollo. Entonces, nuestro verdadero objetivo habría sido Alfonsol. Al matarlo, plantearemos las contradicciones entre los nobles y la iglesia para ganarnos un espacio vital. ¿Eh? Fernando miró a Arnold en estado de shock, teniendo problemas para seguir su explicación. Arnold se rió entre dientes. En primer lugar, debes recordar nuestro camino. Atraer a los nobles y sembrar la discordia entre ellos y la iglesia. Por lo tanto, atacar el corazón del tiempo o matar a Alfonsol es el propósito, aunque el primero es más efectivo que el segundo. Si no se puede lograr lo primero, lo segundo será nuestro plan B. Es mucho más que un disfraz. Fernando escuchó con atención y sintió que captaba algo esencial. Por primera vez, quería que el viejo zorro hablara. Arnold volvió sus ojos hacia Douglas y sonrió. Para lograr un propósito, no se puede crear un plan que sea tan delicado que cualquier accidente en cualquier procedimiento resulte en fallas porque hay demasiados accidentes en las operaciones reales. La clave de cualquier operación es esconderse, fingir y mentir. Ocultar su verdadero propósito y pretender que es algo más que realmente lo ayudará a lograr su verdadero propósito. Esa es la única manera de evitar su fracaso porque el sabotaje del enemigo solo indirectamente ayudarlo. Tanto fingir como mentir requerirán el apoyo de una inteligencia detallada. Volando fuera del bosque, habló elocuentemente con las manos a la espalda con la mayor facilidad. Fernando estaba tan atónito que se maldijo a sí mismo. Este es realmente un viejo zorro. Sin embargo, ¿por qué no fue tan elaborado antes? Douglas escuchó con atención y compartió sentimientos similares a los de Fernando. Hasta la batalla de Antifler, se había centrado en la investigación y había sido rechazado por otros hechiceros. Apenas tenía experiencia en hacer planes y organizar operaciones. Recogió algo durante su escape, pero aún era inmaduro. Después de escuchar la interpretación de Arnold, inmediatamente sintió que entendía muchas cosas nuevas. Al darse cuenta de algo, preguntó: «Señor presidente, ¿me está dando una lección?». Llamó respetuosamente al hombre. Arnold se dio la vuelta y miró el bosque que todavía estaba cubierto de absoluta oscuridad, antes de decir con sentimientos encontrados: «Por muy extrañas que sean tus preguntas, eres el hechicero con mayor potencial de liderazgo en la Unión».
Fernando es lo suficientemente inteligente, pero es demasiado impaciente e imprudente. Por eso, necesito contarte algo de mi experiencia antes de morir. Viejo zorro. Viejo zorro. Señor presidente, Arnold levantó las manos y las detuvo antes de continuar. En la guerra que devasta a los hechiceros, han fallecido tantas leyendas. ¿Por qué crees que estoy a salvo? Tal vez me maten grandes cardenales, caballeros legendarios o vigilantes nocturnos en algún momento. No tengo más suerte que otras personas. O tal vez en otros 100 años, moriré de viejo. Esta es una ley natural que no se puede romper a menos que me convierta en un hechicero legendario. Mi mayor deseo en este momento es ver a los hechiceros regresar al lugar supremo de este mundo y restablecer un glorioso imperio mágico. Sus ojos no abandonaron el campo de batalla de las leyendas, y dijo en voz baja. Me pregunto si podré vivir lo suficiente para ver eso, mi único deseo es verte regresar a la supremacía cuando todavía esté vivo. Su espalda estaba ligeramente encorvada y su cabello blanco era tan obvio. En este momento, una luz inimaginablemente deslumbrante estalló en la oscuridad e iluminó el mundo. Capítulo 876 Cooperación. La cortina oscura se disolvió y el brillo se filtró por el cielo. Las ondas crecientes se extendieron como si vinieran de la antigüedad, limpiando todo el polvo en el camino. Delante del tiempo, todo era polvo. En medio de las ondas, una persona atravesó la pared hecha de aurora como un pez resbaladizo y rompió el pesado asedio antes de que la niebla de los espíritus se reuniera. El poder del tiempo estaba en todas partes. La persona estaba mucho más oscura que antes, y el orgullo y la confianza ya no se podían sentir. En el momento en que dejó la oscuridad absoluta, se apresuró a convertirse en muchos rayos de luz nebulosos y abrió la barrera del espacio y el tiempo, teletransportándose muy lejos. En ese momento, una enorme guadaña negra, que llevaba la muerte más profunda y más pesada, cortó del cielo abruptamente, como si hubiera estado esperando la oportunidad todo el tiempo. Golpeó brutalmente la luz nebulosa del centro. ¡Ah! Los gritos miserables resonaban en el corazón de todos como si fueran del futuro, haciendo temblar su cuerpo. La luz se cortó desde el medio en dos partes. La primera mitad saltó a la brecha del espacio-tiempo que acababa de abrirse sin considerar nada, y la segunda mitad explotó violentamente, empantanando la guadaña de la muerte en el espeso océano del tiempo. Fue ralentizado al mínimo. ¡Oh! Un dragón rugió y un pálido fuego siguió a la luz y la sombra hacia el hueco. Luego, la brecha se cerró y el espacio y el tiempo volvieron a la normalidad, excepto que los gemidos dolorosos todavía resonaban en el cielo. ¿No está muerto? En el lugar que acordaron, a Priscilla le resultó imposible cerrar la boca. Durante su escape, había estado prestando atención a la batalla de las principales leyendas. Sabía que grandes poderes estaban tratando de matar a Critonia. Había un hechicero legendario de nivel 3, dos hechiceros legendarios de nivel 1, una criatura no muerta que equivalía al nivel 2 legendario y dos criaturas no muertas igualaban al nivel 1 legendario. Incluso si el santo de la iglesia radiante estuviera aquí, también habría perecido. Sin embargo, Critonia había logrado escapar. A pesar de que estaba gravemente herido, debería estar orgulloso de sí mismo por haber podido escapar. No muy lejos de ella, el enrojecimiento parecido a una aguja en las cuencas huecas de los ojos de Congus rebotaba intensamente. ¿Es el poder del tiempo tan notable? Atribuyó el resultado a la torre del espacio-tiempo que estaba en el lugar más alto de la magia. Cabe señalar que el ex-papa no usó al dios de la verdad cuando mató al señor de la muerte. En ese momento, nadie sabía que la santa verdad tenía un poder divino tan aterrador. No fue hasta que Aflora y su compañero, Damisos, dos dragones primordiales del tiempo, atacaron a Lance por invitación del cónsul del Imperio Mágico de Silvanas, que el mundo finalmente fue testigo del poder divino que lo sobrepasaba todo. El resultado fue que Aflora, que solo retrocedió a la cordillera oscura y nunca se rindió incluso durante el apogeo de los imperios mágicos, murió por completo, y Damisos resultó gravemente herido a pesar de que solo se ocupó de las consecuencias. La batalla demostró el poder de la llegada de Dios, pero también demostró la formidabilidad del poder del espacio y el tiempo, que había obligado al ex-papa a realizar la llegada de Dios. Después de eso, el ex-papa y el papa actual habían usado la llegada de Dios una vez, y sus oponentes eran el dios de la Iglesia del Sol y la luz de las estrellas. Ambos eran expertos en espacio y tiempo. La luz de las estrellas, en particular, contó con la ayuda de la defensa de antiflare que se perfeccionó durante casi 10.000 años. Se creía que era la persona más propensa a resistir la llegada de Dios.
Sin embargo, después de un ataque, fue asesinado y la ciudad fue destruida. Todos los hechiceros vivientes fueron intimidados desde el fondo de sus corazones. Mirando la brecha cerrada del espacio-tiempo en el cielo, Amanata apareció repentinamente de la sombra, incapaz de esconderse perfectamente más. Esto no tiene ningún sentido. Nielsen, que era del Imperio Aso, no podía creer que el Señor de la Muerte no hubiera podido matar a un caballero legendario de nivel 2 con la ayuda de otros dos hechiceros legendarios. Además de su sorpresa, también se sintieron decepcionados. Pensaron que Critonia, una pesadilla para los hechiceros de Olm, terminaría aquí hoy, pero sus capacidades estaban realmente más allá de la imaginación. Douglas, que no se encontraba lejos del lugar de encuentro, miró al cielo con ligera confusión. También lo encontró más o menos inaceptable. Aunque estaba preparado para que Critonia pudiera escapar después de la batalla, sintió que era bastante irreal después de que sucediera. Fernando incluso exclamó en estado de shock. ¿Se escapó? ¿Qué leyenda inició la investigación sobre la línea de sangre del espacio-tiempo? No podría haber admirado más la leyenda por desarrollar un poder de sangre tan engañoso. Se dice que es Viken, el rey de las calamidades. Definitivamente estaba entre los 3 mejores hechiceros legendarios que estudiaron la fusión de la línea de sangre. Por supuesto, los rumores dicen que no era muy bueno en el poder del espacio y el tiempo, desarrollado por Eli Maskeline. Sin embargo, la línea de sangre del espacio-tiempo nunca se distinguió hasta las mutaciones en Critonia, que le permitieron a la gente conocer el valor del poder de la sangre del espacio-tiempo, explicó Arnold. Estaba tan casual como antes. No le sorprendió en absoluto que Critonia rompiera el sitio. Entonces, fueron Viken y Maskeline, repitió Fernando. Antes de invocar sus títulos, miró a Arnold con sospecha. Viejo zorro, no pareces nervioso y decepcionado, ¿verdad? Estoy muy decepcionado y nervioso, respondió Arnold con una sonrisa. No lo veo. Fernando miró a Arnold y especuló. En realidad, lo dejaste ir intencionalmente, ¿no? ¿O tal vez sucedió algo más en la oscuridad? Jaja. ¿Cómo iba a saber? Yo no estaba allí, dijo Arnold con una mirada inocente en su rostro. Douglas asintió, absorto en sus pensamientos. En cualquier caso, Critonia también pertenece a los nobles, y matarlo aumentará el pánico y el contraataque de los nobles. Puede que sea mejor, jeje. Arnold sonrió pero no dijo nada. Señalando a Priscilla, que estaba en la entrada de la cueva muy lejos, dijo. Vamos a hablar con ellos primero. En este momento, Priscilla también vio a Arnold. Inmediatamente, emergieron bolas de fuego abrasadoras que volaron a su alrededor antes de que hiciera una mueca. Viejo zorro, ven aquí y explica lo que pasó. Te prometo que no te pegaré. Ya podemos hablar bien a esa distancia. Arnold se rascó la barba y dio un paso atrás. Nos debes una explicación. Congus voló. Como solo tenía huesos, era difícil saber qué estaba pensando. La sonrisa de Arnold se había ido. Les contó a todos lo que les había dicho a Douglas y Fernando antes de manera solemne y sincera. ¿Quieres decir que las pocas leyendas están dispuestas a trabajar con nosotros? ¿Hasta qué punto? Como líder de una organización, Priscilla ya se había recuperado de la furia de ser engañada y comenzó a considerar la situación con detenimiento. Arnold los miró. Depende de nuestra negociación y de las contramedidas de la Iglesia. Sin embargo, no debería ser un problema llegar a un acuerdo preliminar. Sí. Ahora que un obispo de nivel 9 es asesinado, la Iglesia definitivamente cazará más duro. Los 2 grandes cardenales y los pocos caballeros legendarios serán desplegados. Tenemos que permanecer alejados por ahora. Por primera vez desde que llegó a la fiesta en Allen, Nielsen habló en un tono y una actitud bastante amistosos. Dado que incluso el Señor de la Muerte estaba dispuesto a cooperar y olvidar la desagradable experiencia del pasado por ahora, parecía innecesario que se aferrara a ella. En el momento en que terminó su oración, la oscuridad a su alrededor se dividió repentinamente, y un nigromante con una enorme guadaña negra flotando sobre su cabeza salió. Estaba completamente cubierto con una túnica negra. Lo único que se podía ver eran los 2 puntos rojos en la sombra de su capucha. Detrás de él, las almas borrosas gritaban, gemían y lloraban a su alrededor, como si expresaran miedo. Y su misión. Eres el dominador de la muerte y la voluntad de la inmortalidad. Arnold, Nielsen, Priscilla, Douglas y los otros hechiceros se sostuvieron el pecho y la frente mientras recitaban los tributos por el Señor de la Muerte. Recordar los tributos de cada hechicero legendario era un tema obligatorio para todo aprendiz de magia.
Afortunadamente, no había demasiados hechiceros legendarios. Escape es mejor que la muerte. La voz del Señor de la Muerte sonaba como de un pasado lejano. Cansada, sombría y sin vida. Sin embargo, antes de terminar su oración, levantó la cabeza abruptamente y miró al cielo antes de decir vagamente. ¿Ha comenzado? ¿Ha comenzado? Incluyendo al viejo zorro Arnold, todos los hechiceros miraron al cielo detrás de él. Vieron que el cielo, que anteriormente había estado oscuro y sin estrellas, se volvió claro y brillante en algún momento. Una luna plateada deslumbrante y soñadora golpeó el cielo con un brillo helado. Luego, fue ahogado por una luz infinita. Eso fue y... Todas las ilusiones desaparecieron y el cielo se volvió oscuro y sombrío nuevamente. Habiendo sentido algo vagamente, Arnold preguntó mitad en pánico y mitad en expectativa. Douglas parecía haber vuelto a la pesadilla del pasado. Preguntó perdido. ¿La llegada de Dios? Hasta donde él sabía, la llegada de Dios no podía ser vista por personas en otros lugares a menos que atacara un objetivo que se encontraba en altitudes muy elevadas. Según los registros, los semidioses como el Señor del Infierno y la Voluntad del Abismo no pudieron atacar en todo el continente. Sin embargo, hubo una excepción. La batalla con el semidios se podía ver dondequiera que se viera la luna plateada. Ese era Alterna, el dios de Silvermoon. ¿Han estado finalmente involucrados los semidioses? Priscilla sintió que habían sucedido tantas cosas esta noche que no parecían una coincidencia en absoluto. Fadnielson preguntó apresuradamente. Señor Tananois, ¿la luna plateada ha bloqueado la llegada de Dios? El Señor de la Muerte exhaló un largo y suave suspiro. La luna ha caído, capítulo 877 reacción. ¿Ha caído la luna? Tanto Arnold como Douglas se sorprendieron enormemente por el suspiro del Señor de la Muerte. Ambos levantaron la cabeza y miraron el cielo oscuro. Sus ojos brillaban en diferentes colores con magia, lo que les permitió ver a través de las nubes y captar la fría y brumosa luna. La luna no había caído realmente. Los hechiceros se sintieron muy aliviados y cancelaron el efecto de visión proporcionado por la magia. Si Demigod Alterna, quien supuestamente nunca moriría mientras la luna estuviera alta, fuera asesinado por la llegada de Dios, no tendrían ninguna posibilidad. Sin embargo, de acuerdo con lo que acaba de decir el Señor de la Muerte, incluso la luna de plata no pudo bloquear la llegada de Dios. Incluso un semidios no podría resistir un ataque de la llegada de Dios. Después de sentirse afortunados brevemente, se vieron atrapados por una intensa decepción y confusión. Priscilla, Nielsen, Congus y los demás hechiceros estaban muy frustrados. ¿Fue el Papa tan poderoso? ¿Era posible derrotarlo? ¿El Señor de la Muerte también se sintió frustrado? En sus mejores años, el Papa nunca se molestó en realizar la llegada de Dios en él, sin mencionar ahora mismo. Regresemos ahora y discutamos otras cosas después de que termine el contraataque de la Iglesia. Una neblina brumosa se elevó ante el Señor de la Muerte. Después de que la niebla se desvaneció, desapareció. Arnold se calmó y reanudó su sonrisa. Haga lo que haga el Papa, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tal vez tenga que pagar un alto precio para usar la llegada de Dios, ¿no es así? Debemos permanecer tranquilos y no tomar ninguna acción por un tiempo. Sin embargo, debemos prestar atención a los cambios de relación entre los nobles y la Iglesia. No somos tan estúpidos, aunque de hecho nos han engañado una vez, resopló Priscilla. Dijiste que los grandes nobles como el demonio azul estarían dispuestos a ayudarnos. Espero que podamos ver algo pronto. Estaba desconcertada por la hermosa perspectiva antes. Mirando a las otras personas que obviamente querían golpearlo, Arnold sonrió secamente. Tenga la seguridad. No habrá ningún problema. Observaremos y contactaremos a Sharp de cerca. Estaremos en camino. Priscilla se contuvo para no lanzar una bola de fuego gigante al hombre. Ella levantó la cabeza y miró al cielo mientras suspiraba tristemente. No sé cuándo podremos ver el amanecer. Después del amanecer, habrá una marea alta. Los ojos rubí de Nielsen reflejaban una vaga depresión y tristeza. Su tono era diferente al de Priscilla, ya que estaba preocupado por las represalias de la Iglesia. Arnold se rió entre dientes. Incluso el señor Tananois no está ansioso. ¿Por qué deberíamos estarlo? Él será el objetivo principal de la Iglesia después de todo esto. La actitud de Lieja de la Muerte en ese momento le hizo sentir que las cosas podrían cambiar y que el contraataque de la Iglesia podría no ser demasiado fuerte. Espero que no estés mintiendo esta vez, dijo Priscilla casualmente y voló de regreso a la torre de destructores que ya se había vuelto transparente.
Después de que los otros hechiceros se fueron, Douglas finalmente abrió la boca. ¿Podría Leaggy haber revelado el lugar donde está enterrada Allin? No. Arnold respondió sin dudarlo, como si hubiera estado siguiendo a Leaggy y lo supiera todo. Al sentir su confianza, Fernando se iluminó mucho. La plaga del cerebro y la intromisión de la memoria, desde hace mucho tiempo, Leaggy, viejo zorro, me mentiste otra vez. Era demasiado joven e inexperto, y su inteligencia aún no podía compensar sus defectos de personalidad. Entonces, no pudo evitar sentir que era demasiado ingenuo para creer la explicación del viejo zorro. Si todavía te engaño más a menudo ahora, pocas personas podrán engañarte en el futuro. Arnold lo miró gentilmente. Mira de Douglas. Él sintió algo antes, pero fingió que no lo sabía porque no lo afectó en absoluto. En lugar de desvelarme, hizo preguntas cuando lo necesitaba. Después de que falleció el maestro de Fernando, él había estado aprendiendo por su cuenta, pero también recibió mucha orientación del buen amigo de su maestro, el presidente Arnold. De lo contrario, no se habría convertido en un hechicero del séptimo círculo a una edad tan joven. Por supuesto, solo era joven en comparación con otros hechiceros de rango superior. Llegará el día en que escuche tus mentiras y las disfrute como bromas, admitió Fernando que el viejo zorro tenía razón, pero se mostró reacio a reconocerlo abiertamente. Douglas sonrió cálidamente. Me siento aliviado después de confirmar eso. Señor presidente, me quedaré en Allin por el momento. Si tiene preguntas mágicas o alguna experiencia en la elaboración de planes que le gustaría enseñarme, por favor venga a Allin. Por supuesto, si tengo preguntas, también te escribiré. Básicamente, había descubierto las personalidades de Arnold. No tan comedido como antes, se burló del chico. Los jóvenes hoy en día tienen cada vez menos modales. ¿Tengo que ir a alguien en persona? Arnold suspiró intencionalmente. Aunque Douglas era bastante mayor, todavía era un hombre joven en comparación con Arnold, que había vivido casi 1000 años. Bien. Simplemente no derribes a alguien. Estoy planeando estudiarlo cuando tenga tiempo. Luego, se dio la vuelta y miró a Fernando. Te mantienes en contacto con Old Green y vigilas a Sharp. Ya sea que la iglesia lo mate o no, la situación seguirá estando a nuestro favor. Jeje, Fernando, si hay una oportunidad, deberías convertirte en una chica con ese cinturón y trabajar como institutriz de Atawai. Piérdase. Fernando rugió enojado. Comprendió vagamente por qué se despidió de Tritonia. Sin embargo, no podría haber salido de esto tan fácilmente, ¿verdad? En el bosque donde la niebla persistía, el Señor de la Muerte vagaba con la guadaña negra flotando sobre su cabeza. Había vuelto al lugar. ¿Cómo está la luna plateada? De repente le habló al bosque oscuro y podrido donde no había nadie con su voz habitual que sonaba como de una tumba. Basándome en los lazos de sangre, siento que las heridas no son fatales, pero la recuperación tomará mucho tiempo. La oscuridad vacía de repente rodó y se reunió en una persona. Vestía una camisa roja y una chaqueta negra con un cuello que le llegaba a la cabeza. Su cabello plateado colgaba hasta su hombro. Sus ojos eran tan atractivos como la luna en el cielo. Su rostro era impecable e incluso más hermoso que el de las damas. Incluso se podría decir que fue excéntrico. Miró al Señor de la Muerte con una sonrisa y dijo con pesar: ¿Por qué todos los hechiceros legendarios de la escuela de la nigromancia se vuelven tan espeluznantes y horribles? Qué joven tan puro e inocente eras cuando te acabo de conocer. ¿Cómo está el Papa? El Señor de la Muerte había aprendido durante mucho tiempo a ignorar el tema sin sentido del tipo. Después de que Tria estuvo ocupada, regresó a Lance. Tal vez podamos esperar ciertas situaciones. El hombre de cabello plateado negó con la cabeza. Abel está muerto, y estoy muy triste, pero estoy aún más triste por tu apariencia actual. ¡Qué vergüenza! ¿Abel está muerto? Drácula debe estar muy feliz. El Señor de la Muerte se quedó brevemente aturdido. En la iglesia Radiance en Rentacto, el Señor de la Muerte se unió a la bruja de Islandia y el Ojo de la Maldición. Se ha recuperado al nivel 3. Al igual que todos los demás hombres del Imperio Gusta, el Graceful Ángel Francois tenía una barba espesa. Su rostro había sido desgastado por el tiempo, pero sus ojos verdes no envejecieron en absoluto y permanecieron profundos y sagrados. Se apoderó de la clave del informe de Critonia muy rápidamente. Critonia tosió. Sí. Sin él, ni la bruja de Islandia ni el Ojo de la Maldición hubieran causado problemas. La mayoría de mis heridas actuales fueron hechas por él. Su cuerpo había sido cortado de la cintura, quedando solo la mitad.
La carne se retorcía y crecía, tratando de recuperarse, pero solo se descomponía en pus amarillento y apestoso sin parar. Francois realizó la curación de Dios mientras preguntaba sobre los detalles de la batalla. Al final, asintió con la cabeza. Fuiste el único que pudo haber escapado explotando el poder del espacio y el tiempo. Si fuera yo, ya debía haber muerto. Las túnicas rojas que fueron convocadas se sorprendieron primero y luego se enfurecieron. Los hechiceros, que estaban siendo perseguidos como perros callejeros, fueron lo suficientemente valientes como para tenderle una trampa a Alfonso y atacar el corazón del tiempo. Estaban indignados ahora que su sentido de superioridad se había roto. Gritaron. Lord Francois, debemos hacer saber a los hechiceros que el mundo pertenece al Señor ahora. Mi señor, ordene a los caballeros legendarios de todos los países que actúen. Todos los hechiceros involucrados en esto deben ser juzgados. Restablezcamos las reglas anteriores. Nobles o no, todos los sospechosos deben ser capturados y quemados. Sharp debe ser sentenciado por traicionar al señor y conspirar con los hechiceros para matar a Alfonso. Lord Francois, por favor envíenme a capturar a Sharp. Urgieron, tratando de desahogar su furia y juzgar a los blasfemos nobles y hechiceros. Francois, mirándolos con calma, no abrió la boca hasta que todos se calmaron. Fue solo un contrato aleatorio de Sharp. Esperaba que los hechiceros se fueran después de darse cuenta de la brecha entre ellos y nosotros. No hay evidencia de que él estuviera directamente involucrado en la operación para asesinar a Alfonso. Pero en cualquier caso, fue una blasfemia y una traición que no matara a los hechiceros en el acto. Se merece ser quemado. Gritó un gigante de la Inquisición. Es un noble y uno de los subordinados más confiables de la espada de la verdad, dijo Francois a gusto. Otra túnica roja dijo con pesar. ¿Y qué? Sin nosotros, habrían sido los perros de los hechiceros. Es el Señor quien les da una nueva vida y su posición actual, y así es como le están pagando al Señor. Hágale saber a los nobles que el Señor es supremo y que no tienen privilegios ante el Señor. Lord Francois, pida la ayuda de su santidad. Dado que algunos de los nobles no son dignos de confianza, debemos purgarlos al mismo tiempo. También sabía que estaban escasos de manos para cumplir la misión, por lo que animó a Francois a pedir al Papa el refuerzo de los santos. Puedo entender absolutamente tu furia. Quiero juzgar al Señor de la Muerte y Sharp tanto como tú, dijo Francois pacíficamente antes de cambiar repentinamente de tema. Sin embargo, hay algo que tengo que decirte. Anoche, Abel y Drácula, dos vampiros legendarios, atacaron al Papa juntos, y Silvermont también tomó acción, ¿eh? Todos se sorprendieron. Miraron a Francois confundidos. ¿Había muerto su santidad? Con el rostro sin cambios, Francois dijo. No teniendo otra opción, su santidad usó la llegada de Dios 2 veces seguidas. Mató a Abel e hirió gravemente a la luna plateada. Sin embargo, debido a sus malas condiciones, ha regresado a Lance y la guerra hacia el oeste. Se ha quedado atascado en Tria. Luego, suspiró. Es posible que tengamos un nuevo papa muy pronto. Capítulo 878. El cambio de actitud de los nobles. La noche de Rentato no fue diferente a la de cualquier otra ciudad. A excepción de las catedrales y el barrio de los nobles que estaban iluminados por la luz eterna, los otros lugares solo tenían la luz de la luna o las estrellas. Por lo tanto, en una noche tan oscura como la boca del lobo, Rentato estaba particularmente frío y triste. Lo único que se podía ver eran las linternas ocasionales. Bluegrass Sharp se paró junto a la ventana de su dormitorio y miró la oscuridad afuera con atención, como si la oscuridad que no tenía nada digno de apreciar fuera el mayor significado de su vida. Levantó la mano derecha y se tocó el bulto de la nariz. Sus vigorosos ojos azules mostraban una ligera inquietud. Es posible que otras personas no sepan que Alfonso, un gigante de la Inquisición, ya se había ido a cazar a los hechiceros de la Torre de los Destructores. Sin embargo, como capitán adjunto de los Caballeros de la Espada de la Verdad y uno de los subordinados más confiables del rey, tenía suficientes fuentes para conocer el hecho. Por lo tanto, estaba esperando un resultado. Dum, dum, dum. Alguien se acercó apresuradamente, con el ruido sordo de las botas de hierro y el tintineo de su armadura. Capitán, el caballero que vino a entregar el mensaje respiró profundamente. Solo tardó un minuto en llegar a la villa de Lord Sharp. El corazón del tiempo ha vuelto, gravemente herido. Alfonso y todos los clérigos y vigilantes nocturnos que trajo fueron asesinados. El corazón del tiempo. Inusualmente, Sharp no pudo controlar su rostro. Estaba desconcertado porque Tritonia estaba involucrada en todo esto.
El mensaje es de la Iglesia Radiance, pero se desconocen los detalles. El caballero dijo apresuradamente. Capitán, Critonia lo acusa de conspirar con los hechiceros para matar a Alfonsol. Dijo que llegó tarde y que solo pudo salvar su propia vida. Al parecer lo quiere muerto. La familia real había sobornado a muchos obispos de la parroquia de Olm, que no eran fuertes ni prominentes, pero podían brindar inteligencia en los momentos críticos. Alfonsol lo vio. O tal vez alguien vendió el plan de la operación a Critonia. Sin embargo, si estaba involucrado, ¿por qué Alfonsol sigue muerto y por qué estaba gravemente herido? Sharp estaba tan confundido que se olvidó de que él mismo estaba en peligro. No pudo averiguar la razón en absoluto. El caballero de repente cayó de rodillas. Su armadura golpeando fuertemente el suelo. Él gritó. Capitán, debe correr. La iglesia no lo dejará ir. Necesitan un chivo expiatorio por su fracaso. Te prenderán fuego. Mientras te escondas hasta que su majestad regrese, serás inocente. De nuevo. Después de un breve silencio, Sharp contuvo su confusión y preocupaciones y le dijo a su subordinado con su liderazgo habitual. Si me postulo, significará que admito mis crímenes. No creo que la iglesia condene a muerte a un duque. Sin ninguna evidencia excepto por el parloteo de los hechiceros, que enfriaría y aterrorizaría a todos los nobles. Era uno de los escenarios que tenía en mente en caso de que la operación fallara y un hechicero confesara tras ser capturado. Estaba preparado para eso y creía que nada le sucedería bajo la protección del rey. Lo único que le molestaba era que la acusación fuera de Critonia, otro duque y un caballero legendario. Era mucho más poderoso de lo que imaginaba. Sonido metálico. La ventana se estremeció, y un grupo de fuego penetró a través, convirtiéndose en un hombre musculoso y de aspecto duro con el pelo corto. Capitán, corra ahora. Un manto rojo se propuso capturarlo. Él era Demon Igniter Gourcuff. Sharp apretó el puño derecho, pero aún estaba tranquilo. No te preocupes. Es solo captura e interrogatorio regulares. No tienen evidencia. Estaré bien. Si corro ahora, nunca podré explicarme. Mi señor, no se puede confiar en la iglesia. En el pasado, juzgaron a muchos nobles de los que solo sospechaban y los sentenciaron a muerte. Si bien Gourcuff admiraba al capitán adjunto por estar tan tranquilo y firme en un momento tan peligroso, todavía estaba bastante ansioso porque Francois podría estar en camino. Sharp negó con la cabeza y agarró la empuñadura de su espada larga. Todos son nobles por debajo del rango de un conde, y yo soy un duque reconocido por su majestad en persona. Mi señor, Gourcuff casi decidió arrastrar al capitán adjunto para huir, pero la actitud decidida de Sharp lo hizo dudar. ¿Por qué no te escondes en el Palacio Nexo por ahora? No creo que la iglesia se atreva a irrumpir. Puedes esperar hasta que su majestad regrese. Sobre eso, Sharp se sintió tentado. En ese momento, un rayo cayó en el cielo y un joven que tenía pocos mechones de cabello, todos de pie, apareció en su dormitorio. Estaba rodeado de arcos eléctricos plateados, y sus pupilas y su piel tenían los inusuales colores plateados. Mi señor, la Iglesia Radiance ha decidido no capturarlo. En cambio, se envía una túnica roja para apaciguarlo. Fue otro de los suplentes de Sharp, Castigo Argenta Cesk. ¿Qué? Fueron Gourcuff y el caballero que llegó antes los que exclamaron en estado de shock. ¿Pasó algo? Sharp, como su líder, estaba igualmente asombrado, pero aún pretendía estar frío en la superficie. Cesk se encogió de hombros. No lo sé. No hemos recibido ninguna actualización todavía. Quizás simplemente decidieron respetar a los nobles, sus palabras estaban llenas de intenso sarcasmo. Muy pronto, llegó una túnica roja que transmitió el consuelo de Francois a Sharp. Le dijeron que el Señor de la Muerte tendió una trampa, hiriendo gravemente a Critonia y matando a los clérigos, incluido Alfonsol, y que el malvado hechicero difundió intencionalmente que los dos estaban cooperando. Fue un intento de sabotear la relación entre la Iglesia y los nobles, pero el Graceful Ángel era un santo favorecido por el Señor. Inteligente y recto, los rumores no le afectaron en absoluto. Se le pidió a Sharp que confiara en la justicia del Señor. Después de despedirse de la túnica roja con una sonrisa, Sharp entró en el dormitorio, con el rostro más serio que nunca. Les dijo a sus subordinados. Debe haber sucedido algo más. Averigüen qué es. Básicamente había entendido que la operación era la trampa de los brujos y que su objetivo no era Alfonsol en absoluto, sino el corazón del tiempo. Incluso estuvo involucrado el Lieja de la Muerte, una de las principales leyendas del pasado. Fue docenas de veces más serio de lo que esperaba.
Entonces, no podría haberlo pasado tan fácilmente sin los otros factores. Debe haber habido algo grandioso que fue mucho más importante que lo que pasó aquí anoche. Después de que los tres subordinados se fueron, Sharp se paseó de un lado a otro, ni siquiera con el ánimo de apreciar la noche oscura. Su vaga ansiedad se extendió más allá de su control. De repente, el cielo brilló con un relámpago y Cesc apareció en el dormitorio. Reprimiendo su agitación, Sharp trató de mantener su imagen de líder. ¿Qué tienes? Una gran batalla tuvo lugar en Tria. Su santidad usó la llegada de Dios 2 veces seguidas. Silvermon Alterna fue rechazada y gravemente herida, y Abel fue asesinado, dijo Cesc en estado de shock. ¿Qué? Sharp exclamó en voz alta, incapaz de retener su imagen. La luna plateada tomó acción y fue derrotada. No teniendo tiempo para repetirse, Cesc continuó. Sin embargo, el Papa regresó al lance debido a las malas condiciones. Hechiceros legendarios, príncipes vampiros y dragones primordiales volaron junto a Tria y lanzaron directamente un ataque a lance. La batalla fue bastante intensa. Era más detallado que lo que dijo Francois porque había llegado nueva inteligencia de lance. Eso explica muchas cosas, dijo Sharp en voz baja. Luego consoló a Cesc que estaba en pánico. A menos que un semidios actúe, no es tan fácil irrumpir en lance. Después del regreso de las excelencias en Tria, la situación volverá a ser estable, excepto que queda por ver qué tan herido está su santidad. Muy pronto, Gourcuff también regresó. Capitán, el rey ángel llegó a la ciudad santa y resistió los ataques de Danisos, Drácula, la reina elfa, el rey sol y los otros expertos legendarios con la guardia de Dios. Este rey sol era solo un experto legendario de nivel 3 y no era Thanos. El capitán, su majestad, San Griffith, San Iván, el escudo de la verdad, Rudolf y otras personas han regresado de Tria y han vencido el ataque de los hechiceros. El primer caballero llegó el último con las últimas noticias. Su santidad no tomó ninguna medida. Parece que realmente está en malas condiciones, analizó Sharp en voz baja. Voz. De repente, se echó a reír. No es de extrañar que me soltaran tan fácilmente. En este momento, este lado del estrecho necesita desesperadamente la ayuda de los nobles, y también la guerra en el oeste. Sí, felicitaciones, capitán, dijo el primer caballero con alegría. De muy buen humor, Sharp miró a sus subordinados de confianza y dijo. No tener que ser juzgado no es lo más feliz para mí. ¿Sabes por qué estoy más feliz? ¿El dilema en la guerra de Occidente? Gourcuff respondió con incertidumbre. ¿La luna plateada está gravemente herida? El primer caballero todavía admiraba a la iglesia, al papa y a la llegada de Dios. Después de un breve silencio, Cesc dijo. Capitán, está contento porque los dos incidentes demostraron el poder de los nobles que incluso los grandes cardenales tienen que tener cuidado y tratar con cuidado. Sí. Sharp se volvió y miró por la ventana. Demasiados secretos estaban ocultos en la oscuridad. No es hasta hoy que sé lo fuertes que somos. Aunque realmente soy el culpable de la muerte de Alfonsol, no hay nada que puedan hacer por mí. Ahora que su capitán adjunto había declarado abiertamente su actitud y había confesado su crimen, los tres caballeros se miraron y todos cayeron sobre una de sus rodillas. Los nobles son supremos. Abel y Drácula prepararon una trampa y atacaron al Papa. Luego, ella se usó a sí misma como cebo para consumir la llegada de Dios del Papa. Al final, le pidió a Abel y Drácula que mataran al Papa que había sido debilitado. Un plan sólido. Sin embargo, el corazón de la luna plateada es mucho más suave de lo que pensaba. ¿No tenía miedo de ser borrada por la llegada de Dios? O tal vez, estaba tan segura de la inmortalidad de los semidioses. Además, ¿por qué estaba tan seguro de que el Papa no pudo realizar la llegada de Dios 2 veces seguidas? Después de escuchar el plan simple pero efectivo del conde de ojos plateados, el Lieja de la muerte preguntó tentativamente con sentimientos encontrados. El hermoso vampiro conocido como el conde de ojos plateados respondió con una sonrisa, porque ella sabe una cosa o dos sobre el poder y la secuela de la llegada de Dios. El ancestro primordial observó la batalla de Antiflair todo el tiempo a pesar de que ella no estaba involucrada. Y pasó mucho tiempo allí después. Es una pena que todavía juzgara un poco mal. Capítulo 879 Los arreglos de Arnold. En la reliquia submarina en la Tierra de los Mil Clavos, después de regresar del bosque, Douglas no fue inmediatamente al lugar donde estaba enterrada Allen, sino que se quedó con Arnold y Fernando para recibir noticias de Rentato.
Solo después de conocer la intensidad del contraataque de la iglesia y el final de Sharp pudo estudiar la ciudad en el cielo en paz, sabiendo que ninguno de los hechiceros que estaban en la reunión fue capturado y reveló la ubicación de Allen. Dado que la ciudad se había estrellado, apenas era posible alejarla sin causar grandes ruidos. Señor presidente, el corazón del tiempo ha dejado la iglesia Radiance y regresó a su villa en la ciudad. La iglesia no arrestó al demonio azul. Un hechicero informó a Arnold sobre la situación en Rentato. No tenían espías en la iglesia y entre los grandes nobles, por lo que solo podían conocer la superficie. Arnold se rascó la barba y asintió. Critonia aprendió todo de League. Debió habérselo dicho a Francois. Sin embargo, es bastante extraño que la iglesia no arrestara e interrogara a Sharp, ni siquiera lo ejecutara directamente. Algo debe haber sucedido. Tal vez sea una ramificación del batalla entre el Papa y la Luna Plateada. Trató de averiguar la razón, pero este lugar estaba demasiado lejos de Alto, Tria y Lance. A diferencia de la iglesia, que había desplegado círculos de poder divino que podían transmitir voces entre las ciudades importantes, los hechiceros tenían una inteligencia limitada. Entonces, solo podían proponer especulaciones. Cualquiera que sea la razón, la iglesia al menos hizo un compromiso con los nobles esta vez. Es importante ayudar a que sus ambiciones crezcan, dijo Douglas con paz y alegría. Por eso dije que nos beneficiaríamos si la iglesia mata a Sharp o no, dijo Arnold con una sonrisa. Luego, se volvió hacia Fernando. Deberías dejar de ir a Old Grange por ahora. Sharp debe haber sabido que nos aprovechamos de él. Es mejor dejarlo solo mientras está enojado. Luego, hizo una mueca y dijo. Fernando, el conde Papos está en Rentato. Puedes ir a preguntarle si ha descubierto de dónde viene la posición de los nobles y qué tan fuertes son. Además, puedes preguntarle sobre la situación en Alto y averiguar el resultado de la batalla entre el Papa y la Luna de Plata. En esos momentos, los nobles tenían fuentes de inteligencia mucho más abundantes. ¿Quién podría haber proporcionado más información que ellos? ¿Conde Papos? Después de un breve aturdimiento, Fernando frunció el ceño. ¿Tengo que ponerme ese cinturón de nuevo? Arnold se rió. ¿Por qué? ¿No te gusta? Creo que antes te interesaba bastante. Incluso estabas estudiando cómo mejorar el cinturón. Fernando se rió secamente. La vida es tan corta en comparación con la muerte. Entonces, ¿por qué no probar diferentes experiencias en la vida finita? Sin embargo, incluso las experiencias más interesantes se volverán aburridas al final. Solo los misterios del mundo y la magia siempre son atractivos. Douglas no sabía nada sobre el cinturón de transición de género y, por lo tanto, simplemente ofreció su opinión. Arnold se rió en voz alta y no dijo nada más. Era la mitad de la noche, pero la villa de Earl Papos estaba tan animada como durante el día. Muchos caballeros iban y venían aprovechando la oscuridad de la noche. Intercambiaron su inteligencia y confirmaron la actitud del otro, sin descansar en absoluto. Fue solo porque lo que sucedió esta noche fue demasiado espantoso para que se tomaran un descanso. ¿Quién podría haber pensado que el duque Sharp asesinaría a Alfonsol con hechiceros? ¿Quién podría haber sabido que Critonia lo aprendió de antemano e intentó matar a todos los hechiceros? ¿Y quién podría haber previsto que el formidable Art of Time quedaría atrapado en una trampa y sufriría el fracaso más brutal desde que se distinguió? Un tornado definitivamente se levantaría después de tal incidente, y los nobles comunes como ellos corrían el riesgo de perderlo todo. Entonces, ¿cómo no entrar en pánico y pedir las actitudes de sus señores y nobles superiores? Esa era la razón por la que la casa de Earl Papos estaba tan animada. La fatiga apareció en el rostro de Earl Papos mientras veía a algunos nobles subordinados irse. Para un caballero radiante como él, no era nada con lo que lidiar con algunas noches de insomnio. Lo que lo agotó fue su mente. Tuvo que ajustar su postura de acuerdo con la inteligencia más reciente, la actitud de la iglesia y la respuesta de los otros grandes nobles, en caso de que las cosas salieran mal en la emergencia. Mi señor, dado que la iglesia envió una túnica roja para apaciguar a Lord Sharp, no creo que suceda nada malo. Esta es la gracia del señor. El plan de los males no funcionará. El último noble en la sala se inclinó y estaba listo para irse. Era el subordinado de confianza de Earl Papos. Earl Papos no ocultó su agotamiento ante su subordinado. El resultado hubiera sido diferente si no hubiera sido por las batallas en Tria y Lance. Somos fuertes, pero también somos débiles. El noble, que se sentía exactamente igual, suspiró. Sí, mi señor.
El compromiso de la Iglesia nos hace sentir fuertes, pero la verdadera razón de su compromiso solo nos hace sentir débiles. Sí, si Su Majestad y el resto de ellos aplastan al ejército de hechiceros, vampiros, dragones y elfos. Nosotros sí. Se detuvo, temiendo que los vigilantes nocturnos pudieran estar escondidos y se despidió. Al mirar la puerta que se cerraba lentamente, Earl Patmos tenía muchos sentimientos encontrados. Sin enemigos como hechiceros y vampiros, ¿era necesario que la Iglesia respetara o mantuviera a los nobles? El cambio de actitud de los clérigos en los últimos 100 años lo había probado todo. Fue como lo que dijo la bella hechicera. Los hechiceros eran el enemigo de los nobles, pero el estatus de los nobles también se reducía a los hechiceros. De repente, se dio la vuelta y miró la oscuridad por la ventana. Entra ahora que estás aquí. No puedo sin el permiso del anfitrión. Una voz femenina magnética hizo eco, y el vidrio de la ventana sobresalió hacia adentro, como si alguien invisible estuviera saliendo de la burbuja. Pero muy pronto, una pequeña niña con una túnica mágica roja salió y el cristal volvió a la normalidad. Earl Patmos no estaba de muy buen humor, pero la chica era tan brillante como el fuego. Dijo solemnemente. ¿Por qué estás aquí? Oye, ¿no sabes por qué estoy aquí? No recuerdo que seas tan idiota, ¿verdad? Fernando sintió que su sarcasmo se había vuelto más suave después de transformarse en mujer. Hablamos antes. Ahora, me gustaría saber si has descubierto la fuente del estatus de los nobles y qué tan fuerte eres. Los ojos de Earl Patmos tenían las pupilas verticales doradas únicas que se parecían a las de los dragones. Miró a Fernando y dijo lentamente. Mi respuesta no es importante. Lo que importa es que estás demasiado débil. Aunque el Señor de la Muerte se recupere, tú seguirás siendo débil. No iré tras nada que inevitablemente fallará. Lo que sucedió a hoy le mostró completamente la posición y el poder de los nobles. Sin embargo, aunque se había dado cuenta, no estaba dispuesto a compartir su respuesta con los hechiceros, y señaló el tema central directamente. Fernando estaba bastante satisfecho con su actitud. Al menos mostraba que el conde Patmos estaba dispuesto a comunicarse con él, lo que era una buena señal de cooperación. Él sonrió. Somos débiles, pero el ejército de coalición de hechiceros, vampiros, dragones y elfos no lo es. Si los nobles se alejan, la Iglesia solo podrá preservarse. Por supuesto, no necesitamos que se arriesgue a trabajar con nosotros por ahora. Solo esperamos recibir un poco de ayuda para que tengamos tiempo de crecer hasta que se dé cuenta de que no somos demasiado débiles para cooperar con usted. A los hechiceros les lleva mucho más tiempo crecer que a los clérigos, dijo Earl Patmos sin dar una respuesta. Sintiendo las preocupaciones de Earl Patmos, Fernando no siguió con el tema, pero preguntó. ¿Me dijeron que las batallas tuvieron lugar en Tria y Lance? Sí, la luna plateada, Abel y Drácula atacaron al Papa juntos. Después de considerarlo brevemente, Earl Patmos le dijo todo lo que sabía. Fernando se sorprendió y emocionó mientras se burlaba en silencio. Proporcionar inteligencia era exactamente lo que quería decir con un poco de ayuda. Aunque el conde no aceptó abiertamente la cooperación, su acción demostró que ya lo hizo. El Papa no tomó medidas, pero el ejército de la coalición aún no pudo irrumpir en Lance. Solo un gran cardenal y un caballero legendario fueron asesinados antes de ser completamente suprimidos. La Iglesia está verdaderamente espantosamente poderoso. Arnold recibió algo de inteligencia a través de otras fuentes y confirmó lo que Fernando había aprendido. Aún así, todavía estaba muy conmocionado, le costaba creer que la Iglesia ya era tan fuerte. A excepción de los clérigos y nobles, la mayoría de las leyendas del mundo se habían reunido, pero aún no podían derrotar a la Iglesia que había perdido al Papa, a pesar de que la Iglesia había dejado muchos grandes cardenales y caballeros legendarios en Olm, el Océano Ilimitado. Y otros lugares en caso de que los hechiceros restantes y las leyendas del océano provoquen problemas. Fue realmente un hecho devastador. Si el Papa se recupera, o si el nuevo Papa es coronado, el ejército de la coalición probablemente colapsará cuando la llegada de Dios esté disponible nuevamente, dijo Douglas preocupado. La Iglesia era insuperable en este momento, y la situación solo empeoraría cuando el Papa estuviera involucrado. Arnold asintió. Solo podemos esperar que la luna de plata se recupere antes de que lo haga el Papa o que el nuevo Papa se convierta en un semidios. Entonces, se volverá a forjar un equilibrio. No es algo que podamos controlar, dijo Douglas con una sonrisa burlancia. Parece que el contraataque esta vez no será demasiado fuerte. Solo los caballeros legendarios y los grandes cardenales restantes se reunirán como máximo. Señor presidente, iré a Allin ahora. Está bien.
No seas perezoso. Intenta averiguar algo. Arnold le dijo como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Luego, miró a Fernando. Espero que puedas ir a Alto Itria para averiguar la situación y quién entre Griffith y Van es más probable que sea el nuevo papa. Además, me gustaría que encontraras algunos jóvenes hechiceros talentosos y los convencieras de unirse a nosotros. Después de todo, no están calificados para participar en una guerra de leyendas. Capítulo 880. Personas diferentes. La media montaña llena de grietas estaba estrujada por rocas y lodo, y casi ninguno de los circuitos y símbolos en ella estaban completos. Los edificios también se rompieron excepto los que se construyeron más tarde. Una docena de hechiceros vivían dentro de la ciudad que parecía haber sido completamente destruida. Eran tan pocos que no aportaban vitalidad al lugar, que seguía siendo tan silencioso y sombrío como un cementerio. Allen, flotando en medio de la montaña, Douglas lo llamó usando la lengua de Sylvanasian. A pesar de que lo había visto una vez, todavía sentía la conmoción, la emoción y el entusiasmo insoportables. Voló al suelo de Allen. Bajo la dirección de unos respetuosos hechiceros, caminó hacia la torre mágica central, donde solo un tercio del edificio aún se encontraba en pie. A través del largo camino, se adentró en la ciudad en el cielo, donde se encontraban los núcleos de todos los misterios y la fuente de energía del vuelo. Por supuesto, todos fueron destruidos demasiado seriamente para mostrar cómo se veían al principio. Mi investigación ha comenzado. Douglas se dijo a sí mismo cuando se fue al mundo subterráneo. Una de las razones importantes por las que vino a Ulm en lugar de Alto fue la ciudad flotante con la que siempre soñó. Las preguntas que lo obsesionaron durante años, tanto cuando estaba despierto como en sueños, serían mejor respondidas aquí. Al pisar las escaleras de piedra gris, bajó lentamente y su espalda desapareció en la oscuridad de la entrada. Todo volvió a quedarse en silencio. La noche anterior al amanecer fue particularmente oscura. No parecía haber luz. Critonia se sentó en el vestíbulo de su villa con la espada larga destellando en sus piernas. Después de ser tratado por Francois, ya se había deshecho de la maldición persistente y recuperó su cuerpo. Sin embargo, su poder de sangre era tan débil que incluso los caballeros comunes podían verlo. Pasaría algún tiempo antes de que regresara a su estado máximo. Critonia, ¿no es viejo el señor de la muerte? Pasó un viento y resonó una voz burlancia. El viento invisible aterrizó y se convirtió en un hombre alto y delgado. Su cabello, su piel y cada línea de su cuerpo daban la sensación de que soplaba el viento. Tanto su cabello como sus pupilas tenían una extraña transparencia. Raimón, es viejo, pero ¿te atreves a pelear con él de nuevo? Critonia respondió casualmente. El legendario caballero era viento incesante Raimón, el gran duque del ducado de Calais, que solía ser parte del imperio Aso. Por lo tanto, tenía la más profunda reverencia por el señor de la muerte. Cuando le dijeron que el corazón del tiempo, que no había estado cerca de él, había sido gravemente herido por el hechicero, se burló de él a propósito. Jeje. Raimond se sentó en el sofá. Francois nos pidió que tomáramos medidas y enseñáramos a las ratas escondidas una lección que nunca olvidarán. Vino bajo la instrucción del Graceful Ángel. Los otros pocos caballeros legendarios también estaban de camino. No te pidió que tomaras medidas. Te pidió que trabajaras para mí. Critonia levantó la cabeza con orgullo mientras un vago desdén apareció en su joven rostro. Soy el más favorecido por el señor y el caballero más fuerte a del lado de la recta que no sea el rey. Por eso el señor me adora y la iglesia confía y me deja mandarte. ¿No somos favorecidos por el señor? Raimond respondió. Sabía que Critonia era arrogante, pero nunca supo que el tipo podía ser tan antipático. Esta es la orden del Graceful Ángel. No tienes más remedio que obedecer. Critonia estaba completamente del lado de la iglesia, tratando a los otros caballeros legendarios como sus subordinados. Raimond siempre se consideró un caballero de modales, pero todavía decía con enojo. ¿Quiénes crees que somos? ¿Cachorros bajo tu mando? No cachorros, sino corderos del Señor. Nosotros, los sirvientes, los controlaremos como mejor nos parezca, respondió Critonia con tanta arrogancia como antes. Bien, muy bien. No olvides que tú también eres un noble caballero. Enfurecido, Raimond casi quería matar al idiota. Critonia se burló de él. Puedo convertirme en un caballero divino en cualquier momento. Usted. Raimond decidió defender su dignidad y honor con la batalla. En este momento, la puerta se abrió de nuevo y surgió un grupo de oscuridad que parecía contener infinitos desastres. Jeje.
Raimón contuvo las ganas de luchar de nuevo. Dentro de la iglesia radiante donde se desplegó el círculo de transmisión, Francois se había quedado en el lugar para recibir los mensajes de Lance lo antes posible. También estaba listo para regresar a la ciudad santa. Definitivamente se esconderán después de que maten a Alfonso y hieran gravemente a Critonia. Por lo tanto, mientras no nos equivoquemos, la situación será estable por el momento, le dijo Francois a Canunella, el manto rojo que se hizo cargo de la Inquisición. Recientemente. Canunella bajó la cabeza y dijo respetuosamente. Sí, tu predicción es muy precisa. Acabo de recibir la información de alguien importante. La Orden del Lieja de la Muerte a la Unión de Hechiceros, la Torre de los Destructores, el Alma Suprema y el otras organizaciones mágicas es permanecer oculto hasta que termine el contraataque de la Iglesia. Muy bien. Francois asintió con la cabeza y siguió mirando el círculo de transmisión donde la luz sagrada surgía. En medio de una alta torre mágica estaba la niebla negra donde emergían rostros transparentes y horribles. La torre mágica estaba completamente negra como una lápida. Solo había luz brillante en el piso superior. La luz provenía de un candelabro de plata. Tananois, el señor de la muerte que estaba cubierto con una capa, miró el libro sin abrir que tenía delante en silencio. Las palabras de la portada sugirieron que podría ser del Imperio Meshkate. La investigación secreta de hechiceros anteriores sobre el cuerpo original. Después de un largo viaje, Fernando finalmente aterrizó. Estaba cerca de Tria en el noroeste de la ciudad santa. Era la zona con los expertos más legendarios. Por lo tanto, no se atrevió a volar por el cielo sin cuidado. Este era un territorio largo y estrecho. La ciudad santa estaba en el sureste, la provincia norte del Sacro Imperio de Ilz estaba en el noreste, a Alto, el último campamento del Imperio Mágico, estaba en el suroeste, el campo de batalla de Tria estaba en el noroeste, y las herejías que adoraban la diosa madre de la tierra estaba en el norte. Más al norte, era el Imperio Schachran el que estaba completamente controlado por la Santa Verdad. El Rey Ángel, Griffith, Iván y Rudolf son 4 leyendas principales. Además de la espada de la verdad y el escudo de la verdad que son tan buenas como las leyendas principales, así como 5 serafines y más de 8 santos de nivel 3, la iglesia es terriblemente poderoso para resistir a todas las demás fuerzas combinadas, sin mencionar que cuentan con la ayuda de los aliados y Fernando recorrió la zona en forma de ratón y recordó la inteligencia que obtuvo recientemente, tanto frustrado como algo enojado. Ni siquiera contó a los santos, los grandes cardenales y los legendarios caballeros que no participaron en la guerra. Es imposible derrotar a la iglesia sin dejar entrar los demonios del infierno y los demonios del abismo. Fernando pensó. Su corazón estaba hecho un lío. De repente, descubrió que el edificio más alto de la ciudad más adelante temblaba violentamente. En los lugares gobernados por la iglesia, el edificio más alto solo podía ser la catedral. ¿Qué está pasando? ¿Han lanzado las leyendas otro ataque? El ejército de coalición había sido rechazado a Tria por las fuerzas de la iglesia después de que fueron reunidos. Por eso Fernando especuló como tal. ¿Tiene la inteligencia sobre la sede de Redelle? Critonia miró solemnemente al vigilante nocturno que tenía delante. El vigilante nocturno bajó la cabeza. Sí. Es de fuentes confiables. Sabía que el legendario caballero ante él acababa de quedar atrapado. Entonces, presentó sus fuentes y el contenido específico con cuidado. Critonia tomó su espada larga y dijo apresuradamente. Deben estar evacuando. Iré y los bloquearé ahora. Informe a Raimón que venga conmigo. Sí, su excelencia, respondió el vigilante nocturno, sin sorprenderse en absoluto. La luz brumosa se movió entre las nubes y pronto alcanzó una ciudad de aspecto llano. Critonia gritó. Hechiceros malvados, mueran ahora. Se convirtió en un río de tiempo abrumador y cayó en el centro de la ciudad. Nielsen, que aún no había evacuado, pensó que estaba condenado cuando vio la luz. Sin embargo, después de que el tiempo lo lavó como agua, todavía vivía en este mundo, al igual que los hechiceros de rango superior a su lado. Solo murió un hechicero del 8º círculo. Por supuesto, los hechiceros de ojos rojos que estaban más lejos de él se habían derrumbado al suelo. Parecían haber estado muertos durante años. ¿Se ha debilitado el corazón del tiempo hasta convertirse en una no leyenda ahora? Fue el primer pensamiento de Nielsen, pero muy pronto, vio que Critonia se dio la vuelta y gritó a las afueras de la ciudad. Nunca puedes huir. ¿Qué? Nielsen se dio cuenta de repente de lo que estaba pasando. Arrastró a los hechiceros de rango superior a su lado para escapar en una dirección diferente.
Ese fue el plan B de su evacuación. Poco después de su partida, llegaron Raymond y los otros caballeros legendarios. Critonia les dijo inexpresivamente. Llegamos tarde. Los líderes se han escapado. Solo las docenas o más de hechiceros de bajo rango no lograron escapar. El Señor de la Muerte dejó el grueso libro en sus manos y sacó un espejo que estaba cubierto por una profunda oscuridad de su bolsa mágica. Tocó el espejo y poco a poco se fue aclarando. La escena era una habitación que tenía una cruz. En la iglesia Radiance, donde se trató a Critonia, la sombra en la esquina se animó de repente. Estaba oscuro y retorcido, como la maldición sobre las heridas de Critonia en ese entonces. El Lieja de la Muerte extendió su mano derecha y presionó el espejo. Su cuerpo se volvió borroso y se fundió con él. La sombra se retorció y se puso de pie. Se convirtió en el Señor de la Muerte que estaba completamente cubierto con la capa. Las luces rojas destellaron en su rostro borroso y se fijó en Francois, que estaba cerca del círculo de transmisión. Después del final de una sesión de investigación, Douglas regresó al suelo y se sentó en una roca mientras observaba cómo el cielo se oscurecía. El sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿pero por qué? Douglas seguía murmurando. Estaba demasiado fascinado por todo. En el oeste, el sol poniente tiñó de rojo el horizonte. Fin del capítulo.